Hey coders, ¿cómo están? El día de hoy les traigo un ejemplo práctico de TRPC, en donde vamos a crear un backend y frontend utilizando React y TypeScript. Es decir, en el backend vamos a estar utilizando Node.js, TypeScript, MongoDB, y para comunicarlo vamos a estar utilizando TRPC con el frontend que va a estar desarrollado en React y TypeScript. El ejemplo que vamos a crear es bastante sencillo, pero mi idea no es la aplicación, sino que entiendan cómo es que funciona TRPC en un entorno real o en un entorno lo más cercano a lo que podría ser real. Entonces vamos a crear un simple formulario que nos permita añadir, nos permita cambiar un estado de true o false, por ejemplo, es decir, sería el actualizar, también nos permite eliminar y aquí estaría listando, el típico CRUD. Y bueno, muy aparte de crear y configurar nuestra aplicación, tanto en el backend y el frontend, también tengo un video adicional, un bonus para los miembros del canal, en donde también les voy a enseñar cómo desplegar el proyecto gratuitamente en un servicio llamado Railway. Así que de esta forma cualquiera puede ver el ejemplo, y si quieren aprender adicionalmente cómo desplegarlo, también les dejo ese video adicional. Listo, entonces si les interesa, pues vamos a empezar. Muy bien, vamos a empezar. Lo primero que voy a hacer es crear un proyecto desde cero, así que voy a venir aquí en mi escritorio y voy a crear un proyecto que lo voy a llamar mern-trpc-crud. Pueden colocarle cualquier otro nombre. Vamos a arrastrarlo dentro de nuestro editor de código y a partir de aquí lo primero que voy a hacer es configurar el código de backend. Vamos a empezar por el código de backend y luego vamos a crear nuestro proyecto de frontend que va a estar creado con React y Vite. De momento, para poder hacerlo vamos a tener que crear aquí una consola o abrir una consola. Y vamos a tener que empezar a ejecutar el primer comando, que sería npm init-y. Esto va a crear un archivo package.json y también vamos a crear una carpeta llamada src. Ahora, dentro de la carpeta src voy a crear un archivo nuevo que se va a llamar index.ts y de momento tan solo vamos a crear un típico console log que diga hello world, por ejemplo. ¿Okay? Y eso sería todo. Entonces, lo primero que tendríamos que hacer es configurar nuestro backend para que pueda convertir código de TypeScript. Para poder hacer eso vamos a tener que instalar dos módulos. Voy a limpiar aquí la consola. El módulo que vamos a instalar va a ser primero TypeScript, npm install TypeScript, y también voy a estar instalando el módulo ts-node-dev. Ambos lo voy a instalar con el flag o la opción "-d mayúscula, que es para decirle que va a servir para dependencia de desarrollo. Es decir, solo voy a estar utilizando estos dos módulos en desarrollo y en producción no serán necesarios. Ahora, para configurarlos, como estos ya están instalados aquí en la carpeta Node Modules, simplemente voy a empezar a ejecutarlos. El primer comando que voy a ejecutar de TypeScript va a ser el comando que me permita configurarlo. Eso se puede hacer con el comando npx tcc-init. Si doy un enter, se va a crear aquí un archivo tsconfig. Y lo más importante de este archivo es que si yo lo abro, vamos a buscar algunas configuraciones. De hecho, vamos a buscar la configuración que se llama rootdir. Voy a alejarlo un poco aquí el archivo para que se vea un poco mejor. ¿Okay? Y bueno, si pueden buscarlo, pueden hacerlo con rootdir, o si se les es difícil encontrarlo, pueden presionar Control F y escriben rootdir. Y aquí pueden ver que encuentran uno. No es rootdirs en plural, sino en singular, este de aquí. Así que simplemente quiten el comentario. Y aquí le colocan el nombre de la carpeta, que se llama src. Aquí es donde está el código fuente. Y luego también buscan nuevamente Control F, outdir. Y aquí está la opción. Este outdir es para decirle dónde estará la carpeta de producción. Vamos a decirle que se va a llamar this, aunque pueden colocarle cualquier otro nombre. Listo, entonces con esto ya está configurado TypeScript. De hecho, si se les es difícil encontrarlo, aquí están las dos configuraciones. Ok, entonces vamos a abrir la consola y ahora podemos ejecutar lo siguiente. Puedo venir aquí y puedo decir, primero voy a limpiar con CLS o Control L si están en el PowerShell, y vamos a ejecutar el comando npx tsc y ya está, nada más. Damos un enter. Y esto lo que va a hacer es que va a leer este código fuente, va a generar el código de producción y aquí pueden ver que está el código convertido. Listo, entonces esto significa que ya estamos convirtiendo código de TypeScript. Ahora, el asunto es que yo no quiero estar ejecutando este comando npx tsc cada vez que quiero convertirlo. Entonces vamos a crear un comando de el package.json o de npm para poder hacerlo más fácilmente. Vamos a venir aquí en package.json, vamos a quitar este comando test y vamos a crear un nuevo comando que se va a llamar dev. Y como valor voy a decirle que va a ejecutar el comando tsnode-dev. Ok, y este comando tsnode-dev tiene una opción que se llama --respawn --transpile only. Y luego vamos a colocar el nombre de nuestro archivo que va a estar leyendo, que es src index.ts. Listo, ¿esto qué va a hacer o qué significa? Bueno, este módulo tsnode-dev es para que cada vez que nosotros hagamos un cambio en este archivo que se encuentre en esta carpeta, es decir, este archivo de aquí, como este es el que va a estar enlazando otros archivos de backend, este es el que arranca todo, por así decirlo,
Entonces este va a reiniciar el servidor cada vez que nosotros hagamos un cambio en nuestro código de servidor. Esto es para que no estemos compilando el código cada momento, ejecutándolo en producción ni nada de eso. Entonces esto es muy práctico. Para probarlo es tan fácil como venir ahora en la consola y escribir npm run dev. Damos un enter y esto va a ejecutar aquí un mensaje y debajo dice, bueno, no, de momento deberíamos ver el console log. Vamos a ver. Voy a ver si tengo algo. Ok, sí está el console log Hello World, así que deberíamos verlo. De hecho no lo estoy viendo. Vamos a cancelar con control C, volverlo a ejecutar. Y no lo estamos viendo. Vamos a ver por qué. Aquí está bien, srcindex.ts, response transpile only. Aquí me faltó otro guión. Ahora sí vamos a cancelarlo, vamos a volver a ejecutarlo. Ok, ahí está el Hello World, me falta un guión. Ok, listo, entonces con esto ya tenemos aquí el Hello World. Eso significa que cada vez que yo cambie le digo Hello World 2 y guardo, inmediatamente veo el Hello World 2. Esto es para todo el backend. Listo, también lo pueden hacer para otro tipo de proyectos. Ahora, como esto es tan solo el inicio, vamos a instalar también otros módulos para poder tener nuestro código de backend listo. Una de las cosas que voy a necesitar es, por ejemplo, tener Express, así que vamos a dejarlo listo. Vamos a abrir una consola, vamos a cancelarlo y vamos a limpiarlo con cls y voy a decir npm install Express. Y también voy a instalar un módulo que va a estar relacionado a Express, que básicamente va a ser trpc. En la siguiente sección vamos a entrar más a detalle, pero de momento vamos a simplemente dejarlo instalado, que es el módulo @trpc/server. Ok, y vamos a dar un enter. Estos son dos módulos que van a ser necesarios para producción, así que es por eso que lo instalo simplemente de esta forma, sin la opción "-d". Listo, entonces ahora vamos a crear código de servidor con Express. Para eso voy a crear en src un archivo que se va a llamar app.ts, y dentro de app.ts voy a importar Express. De hecho voy a importar Express from Express. Vamos a inicializarlo. Yo sé que esto quizás un poco rápido, pero recuerden que para poder utilizar trpc yo considero que ustedes ya saben Express. Si no saben nada de Express, les dejo el curso de Express en la descripción. Ahora ustedes pueden ver que tengo un subrayado rojo, básicamente porque quiere decir que nosotros debemos instalar los tipos de datos de Express o los typings. Entonces vamos a decir npm install @types/express -d mayúscula, porque los typings tan solo son útiles en desarrollo. En producción no es necesario. Y ya está, se va el error. Lo siguiente es exportar app, le digo export default app y listo, ya tengo Express inicializado y lo estoy exportando. Para empezar a utilizarlo simplemente puedo venir en index y voy a quitar este hello world y vamos a importar ahora. Voy a importar desde la carpeta app. Ok, voy a estar importando el módulo app. Y de aquí ya puedo decir app.listen. Quiero que escuches en el puerto 3000 y luego quiero que me muestres un mensaje que diga server on port 3000. Listo, con esto ya tengo entonces mi servidor. Vamos a abrir la consola. Ya puedo limpiar y puedo ejecutar el comando npm run dev. Si doy un enter, ahora me va a decir server on port 3000. Y si yo abro aquí un navegador, por ejemplo, si vengo ahora en el navegador de Google y escribo por ejemplo localhost 3000 y doy un enter, pueden ver que aquí obtengo un mensaje que dice no puedo obtener la ruta inicial, que parece un error, pero realmente para que me responda esto significa que el servidor ya está escuchando. Entonces cada vez que yo hago una petición el servidor ya me responde. De hecho hay un módulo más que podemos instalar con este propósito. Vamos a cancelar aquí. Hay un módulo que se llama Morgan. Puedo decirle npm install Morgan -d mayúscula. Bueno, vamos a instalarlo como producción porque también lo puedo utilizar en producción. Listo, y ese módulo se utiliza de esta forma. Simplemente lo importo aquí, le digo importa Morgan from Morgan. Y aquí también necesita los typings, ya que esto no está creado con TypeScript. Así que le digo desde consola también npm install @types/morgan-d. Listo, esto va a instalar también sus typings de Morgan en desarrollo. Con esto ya se irá el error. Lo siguiente es utilizar el módulo. Le digo app quiero que utilices Morgan. Lo ejecuto y Morgan espera algunas opciones. Por ejemplo, él espera las opciones. Vamos a colocar aquí entre strings. Él espera estas opciones de aquí, cualquiera de estas. En mi caso voy a escoger dev y ya está, formateo y quedaría de esta forma. Entonces con esto sirve para que cada vez que nosotros hagamos una petición, Morgan nos dice qué petición se hizo. Por ejemplo, vamos a ejecutar nuevamente npm run dev. Ok, allí cargó. Y si yo por ejemplo abro la consola aquí del servidor y hago una petición, ok, vengo aquí en la consola del servidor y allí está la petición. Entonces si yo hago varias, por ejemplo refresco varias veces, pueden ver que el servidor ha respondido 404 porque no hay nada que responder, pero ha respondido, eso significa que ya está funcionando. Listo, entonces con esto ya tengo listo nuestro backend. En la siguiente sección vamos a continuar también configurando trpc y sus módulos para poder empezar a crear nuestra API.
Ahora vamos a configurar TRPC en nuestro servidor de Express que ya hemos creado. Para poder hacerlo, yo tomo como referencia la documentación y pueden buscarlo como trpc docs. Y aquí van a llegar, por ejemplo, a la página de trpc.io.docs. Aquí lo que pueden hacer es que si entran en la documentación y le dan una leída rápida simplemente, van a encontrar que hay dos bibliotecas. Una es @trpc-server y la otra se llama @trpc-client. La razón de que hayan dos es porque TRPC se configura en el servidor, con él creas rutas y básicamente qué es lo que puede hacer tu backend. Y luego si utilizas un frontend, básicamente de React, puedes instalar esta biblioteca y hacer consultas a tu backend. Obviamente hablando de, en este caso, de digamos TypeScript, es decir, tienes que estar utilizando TypeScript. Pero bueno, muy aparte de esto, si nosotros queremos configurarlo, si venimos en TRPC Server, pueden ver que hay varias formas de configurar o varias formas de tener, digamos, en consideración al momento de crear un servidor. La más básica, vamos a empezar con esta que se llama definir rutas. Y bueno, las rutas son, digamos, la forma en la que ustedes van a definir los nombres que se pueden consultar y básicamente qué operaciones o qué tipos de datos necesitan estas funciones. De hecho, nosotros tenemos que configurar primero TRPC de esta forma, utilizando estos tres nombres. Luego también vamos a estar creando lo que se llaman un enrutador, que es, digamos, los endpoints de las REST API si han creado una, o son las queries de GraphQL, o básicamente son las operaciones que nosotros podemos consultar desde el frontend. Esas son las rutas. Luego también tenemos usos avanzados de cómo compartir datos y demás, pero eso también se los voy a comentar. Entonces, para empezar, primero tenemos que configurar esto. Bueno, lo que me recomienda es que cree un archivo trpc.ts. Vamos a hacer eso. Vamos a venir aquí, le digo voy a crear un archivo trpc.ts. Y lo que vamos a hacer es instanciar, o mejor dicho, requerir las funciones que vienen desde el módulo de backend. Entonces, en la sección anterior nosotros hemos instalado este módulo que se llama trpc server. Este de aquí no requiere typings porque está creado en TypeScript principalmente. Y aquí vamos a necesitar dos cosas. El primero es una función que se llama init.trpc. Este init.trpc, cuando yo lo ejecuto, tiene una propiedad que se llama context. Y de context nosotros vamos a estar utilizando, que es una función. De hecho aquí voy a estar utilizando su método llamado create. Entonces este método create lo que me va a dar es básicamente un objeto de trpc que se llama t. De hecho en la documentación también lo muestran de esta forma. Ahora, nosotros vamos a estar utilizando este t, digamos algunas propiedades que vienen dentro del objeto. Por ejemplo, tenemos router, tenemos también middleware y tenemos también procedure. Vamos a simplemente ir por partes. Por ejemplo, primero tRouter es la forma en la que nosotros vamos a poder definir rutas. Como yo no quiero definir todo aquí, vamos a guardarle una constante que se llama router y esto lo voy a exportar. Ok, lo mismo también nosotros luego podemos crear funciones que se ejecuten antes de que lleguen a las rutas. Esto también es similar al concepto de middleware en Express, es básicamente lo mismo, así que aquí también vamos a tener un t-middleware. Esto es de nuevo para que antes de que lleguen a las funciones que vamos a ejecutar, quizás queremos ejecutar otra consulta, quizás queremos validar que el dato venga de cierta forma o que exista un dato, entonces eso lo podemos hacer aquí. Entonces también voy a guardarle un middleware. Y finalmente también voy a estar exportando una constante que se llame public procedure, ¿ok? Y este public procedure básicamente nos sirve para poder crear nuestras rutas, es decir, gracias a esto nosotros vamos a definir, de hecho aquí debería ser, se llama procedure simplemente. Entonces este procedure es para que nosotros podemos decir, ok, podemos definir una función que básicamente va a poder ser accesible desde fuera. Es por eso que le llaman public procedure. En realidad esto es de la última versión, pero con que entiendan para qué sirve cada uno de estos, o al menos tengan una idea, luego van a poder actualizarlo si la biblioteca se actualiza. Ahora, con esto nosotros tenemos las tres funciones, ya podemos empezar a configurarlo. Vamos a venir aquí en app y hay varias formas de configurarlo. Por ejemplo, nosotros tenemos la forma más básica, que es ya definir un servidor desde cero. Creo que eso lo tienen aquí, vamos a verlo en su Quick Start. Si vienes aquí en Quick Start, por ejemplo, aquí tiene un módulo y con el módulo simplemente podemos crear un servidor sin necesidad de Express ni nada de eso. Pero en lo personal yo les recomiendo que lo utilicen con Express, porque si van a utilizarlo seriamente el módulo, es probable que también quieran subir imágenes, quieran hacer otros procesos que con Express es mucho más fácil y que puede funcionar perfectamente en conjunto con TRPC. Entonces aquí tengo un backend de Express, vamos a utilizar también TRPC.
Y TRPC, como ya sabe de la existencia de Express, tiene un middleware para adaptarse, es decir, para añadirse dentro de un servidor de Express. Entonces voy a importar desde @trpc server. Vamos a colocarle aquí trpc server. Voy a estar requiriendo aquí un módulo que se llama, en este caso, adapters. Y de adapters pueden ver que hay, como su nombre indica, adaptadores para distintos frameworks o bibliotecas. Está para Fastify, para Lambda, si quieren desplegarlo en serverless. En mi caso voy a estar utilizando Express y ya estaría. Ahora, desde aquí lo único que necesito en realidad, mejor dicho, necesito todas las funciones que requieran. Por aquí, si nosotros extraemos, hay varias cosas. Entonces yo requiero ambas. Entonces le digo, quiero extraer todo, como, y vamos a colocarle trpc express. Esto también viene de la documentación. Luego lo siguiente es configurar trpc. Así que lo mismo, voy a decirle también, voy a importar desde @trpc server. Ok, vamos a importar, también voy a importar todo como trpc. Y de aquí vamos a empezar a configurarlo. Primero voy a decir, voy a definir una nueva ruta. Esta ruta se va a llamar slash, vamos a colocarle slash trpc. Y lo que va a ejecutar es trpc express punto. Y aquí vamos a utilizar su método llamado create express middleware. Okay, es un método bastante largo. Y aquí adentro vamos a colocar las configuraciones. Esto sirve para que nosotros podamos decirle qué es lo que va a ejecutar cuando se hagan las consultas del cliente. En realidad nosotros no vamos a hacerlo de forma automática, sino la biblioteca lo va a hacer por nosotros, pero tenemos que colocar este código. Ahora, lo que recibe son dos cosas. Primero es un enrutador, que es una forma de decir dame las rutas que yo puedo consultar. Y el otro es una función que se llama create context. Esta es básicamente una función. Esto sirve para que, de forma similar a GraphQL, si lo han utilizado, es que varias veces las rutas requieren compartir datos. Por ejemplo, si una ruta comparte un token, por ejemplo, como un request user o un user ID, pues quizás las otras rutas quieren accederlo. Entonces, para poder compartirlo es a través de este create context. Ahora, en nuestro caso no lo vamos a necesitar porque no hemos añadido autenticación, pero si veo que les interesa esto, puedo crear otro ejemplo. Ahora, de momento, este create context lo vamos a dejar así, pero el enrutador sí lo podemos crear, y para poder hacerlo nosotros podemos utilizar lo que sería este enrutador que ya hemos visto en esta página, este enrutador de aquí. Entonces vamos a hacer esto. Primero vamos a definir aquí, así como tenemos app, voy a decirle, voy a importar desde este archivo que he definido, vamos a traer el router, y utilizando router voy a ejecutarlo, que es una función, y voy a llamar desde aquí una ruta. Aquí podemos crear una, pero en realidad de momento voy a dejarlo vacío, ¿ok? Y voy a decirle que voy a guardarlo en una constante app_router. Este es básicamente como decir, este es mi único endpoint, esta es mi única URL que voy a poder consultar. Ok, entonces esto lo voy a asignar aquí, le digo router es igual a app_router. Ok, y ya estaría. Listo, entonces si lo formateo quedaría así. Ahora este create context no cumple con la forma en la que espera este módulo. Entonces, ¿cómo deberíamos hacerlo? Bueno, vamos a venir aquí en trpc, ya que lo estamos creando aquí. Y también voy a crear una función, vamos a crearlo aquí arriba, de hecho. Ok, una función que se llame create context. Este create context básicamente es la función, y lo que va a retornar en nuestro caso no va a ser más que un objeto vacío. ¿Okay? Y aquí vamos a definir cosas que puede recibir. Por ejemplo, este puede recibir unas cuantas propiedades, un request y un response, y todo esto viene a partir de un tipo de dato que se llama trpc express, que de hecho esto viene también desde trpc server. Vamos a importarlo, le digo voy a traer desde trpc. Vamos a colocar aquí trpc server, vamos a extraer desde lo mismo adapters, desde express, y desde aquí vamos a traer lo que sería todos los módulos como trpc express. ¿Okay? Y esto nos va a dar una propiedad que se llama trpc express punto create express context options. Básicamente es para simplemente darle los tipos de datos. Ahora, esto de aquí si lo formateo quedaría así, pero para poder decirle, por ejemplo, qué es lo que puede extraer o qué no, aquí también podríamos darle más información. De momento simplemente voy a exportarlo, y aquí vamos a ver qué error me está dando con este retorno. Ok, me está diciendo que falta la propiedad create. A ver, ¿qué es create express context options? Ok, de hecho esto de aquí no es lo que va a retornar, sino esto es lo que básicamente son las propiedades, es decir, es esto de aquí. Ok, es decir, este trpc son el request y el response. Ok, entonces con esto ya tenemos básicamente una función que no lo vamos a estar utilizando, pero sirve para decirle a TypeScript de qué se tratan estos datos que van a llegar. Luego aquí adentro nosotros podríamos devolver algo. Por ejemplo, puede decir request, va a retornar un
request.algo por ejemplo, pero bueno, request.algo por ejemplo, pero de momento no voy a utilizar nada de eso. Ahora, una vez tengo esto, vamos a tener que exportarlo, así que voy a venir en app y le digo que no vamos a utilizar nada de esto, sino que vamos a importar desde trpc también su función llamada createContext, y es lo que te voy a pasar aquí, createContext, y como tienen el mismo nombre, pues simplemente lo paso de una vez y ya está, ok, quedaría de esta forma. Listo, entonces con esto ya tenemos básicamente la configuración hecha. Ahora, una cosa más para terminar, y es que si bien yo con esto ya puedo definir rutas, aún necesito consultar algo. Entonces, para poder hacerlo, vamos a definir una consulta muy básica. Vamos a venir aquí, por ejemplo, en src, y voy a crear aquí una carpeta que se va a llamar routes. Esas son las consultas que se pueden hacer, y aquí de momento voy a consultar nodes.ts, por ejemplo. Entonces, aquí lo que voy a hacer es que vamos a definir rutas después, pero al menos de momento ya lo dejo listo. Ok, entonces, esto lo vamos a hacer en la siguiente sección. De momento ya lo dejo aquí definido. Pueden ver que aquí, de hecho, este trpc no lo estoy utilizando. Ok, y aquí estoy definiendo todo tal cual. Entonces, continuamos en la siguiente sección extendiendo trpc. Ok, en esta sección vamos a aprender cómo conectar finalmente una aplicación de frontend a nuestro backend. Pero primero tenemos que definir algo y consultar. Entonces, primero voy a venir aquí en este archivo routes.nodes.ts y vamos a definir nuestra primera ruta. Lo primero que voy a hacer es que aquí vamos a importar el archivo trpc. Voy a decirle voy a importar sobre un nivel el archivo trpc que ya habíamos definido. Y desde aquí voy a extraer la función. De hecho aquí se ha abierto algo más. Voy a extraer la función, o mejor dicho, en este caso esta propiedad llamada public procedure. Esto me va a permitir definir una consulta. Entonces voy a decir public procedure punto, y tiene dos métodos, uno llamado query y otro llamado mutation. Query es básicamente las consultas que el cliente puede hacer, y mutation son básicamente las operaciones que el cliente puede hacer desde, digamos, puede enviar para poder actualizar, eliminar o, digamos, alterar un dato en el backend. En nuestro caso simplemente quiero crear un query de momento y tenemos que colocarle una función que es lo que va a retornar. Entonces de momento voy a decirle que va a retornar, se coloca aquí una función flecha, le digo todo esto va a retornar un arreglo vacío. Listo, entonces esto de aquí vamos a colocar un nombre, voy a llamarle getNodes por ejemplo, y voy a exportarlo. Solo que no voy a exportarlo directamente, sino que vamos a hacer uso del módulo router que viene también desde este archivo trpc. Entonces vamos a definir aquí, voy a importar router, vamos a ver aquí, ok, y voy a decirle que voy a ejecutarlo. Entonces al ejecutarlo, esto me pide algunos parámetros. El primer parámetro es un objeto, y aquí los nombres de cómo se van a llamar las consultas. Por ejemplo, yo voy a crear una consulta que se va a llamar get, y get va a ejecutar por mi getNodes. Y ya está, con esto tengo unas rutas. Luego podemos crear más rutas, crear notas, actualizar notas, eliminarlas, y puedo ir pasándola con comas aquí debajo del lead y demás. Estos son nombres que yo les estoy dando, ok. Pueden ser cualquier tipo de nombres. Este vendría a ser el nombre y este vendría a ser la función. Ok, entonces esto lo voy a guardar en una consulta que se llama nodes router, y esto lo voy a exportar. Listo, ya tengo mi primer consulta. Ahora, este es un archivo que define una ruta, digamos que define algo que consultar, pero no lo conoce la aplicación. Entonces también en app tengo que importarlo. Entonces vengo aquí y le digo vas a importar desde routes, vas a importar el archivo nodes, y desde aquí vas a traer la función llamada nodes router. Y bueno, para poder empezar a añadirlo, simplemente aquí ya tengo la ruta inicial de mis aplicaciones, y aquí le digo voy a utilizar una consulta que se va a llamar node, y como valor va a ser todo este nodes router. ¿Okay? Listo, entonces de esta forma ya tenemos lo que sería un enrutador, y adentro del enrutador hay una sola ruta. Eso sirve en realidad para que cuando ustedes tengan más rutas, que no sean tan solo con notas, sino también puede ser autenticación, pueden ser usuarios, productos, etc. Cada enrutador puede ser, por ejemplo, luego products, luego puede ser categories, luego pueden ser users, etc. Entonces cada uno puede tener estas consultas. Listo, entonces de momento yo tengo definido mi enrutador. Ahora tenemos que crear el frontend. Entonces voy a cerrar todo, y ahora vamos a empezar con la creación del frontend. Voy a cancelar aquí la consola, y para crear el frontend vamos a limpiar aquí, y voy a hacer uso de bit. Entonces voy a decir npx, en este caso vamos a decirle, bueno, de hecho npm create bit, y vamos a dar un enter. Y esto lo que va a hacer es unas cuantas preguntas. Aquí me dice si quiero instalarlo, voy a decirle ok. Aquí me dice cuál es el nombre que quiero utilizar. Vamos a colocar el nombre, por ejemplo, client. Luego me dice que framework y demás. Voy a escoger React.
Luego voy a escoger React con TypeScript. También pueden escoger React con TypeScript con SWC, que es lo más rápido. Pero bueno, no quiero darles muchos problemas, así que simplemente voy a escoger TypeScript. ¿Ok? Listo, entonces de esta forma ya tenemos el client creado. Solamente tenemos que entrar e instalar los módulos. Entonces le digo cd client y luego le digo npm install o npm i, que es exactamente lo mismo. Listo, entonces, ¿qué es lo que vamos a instalar ahora en el frontend? En el frontend nosotros tenemos que instalar ahora la biblioteca de TRPC, pero para el cliente, que sería TRPC Client. Eso lo podemos hacer simplemente con un solo módulo. ¿Okay? Entonces vamos a venir aquí en la documentación y vamos a bajar ahora TRPC Client. Claro, aquí hay varias formas de utilizar TRPC Client, que básicamente es para utilizarlo con vanilla, es decir, con código de TypeScript en un frontend de solamente, por ejemplo, TypeScript o frontend de TypeScript no solamente. Pero si nosotros vamos a estar utilizándolo con React, hay una biblioteca que se adapta con React Query. Si no saben qué es React Query, básicamente es una biblioteca para poder hacer consultas del backend y que se manejen mejor en el frontend. Pero bueno, este React Query es mucho mejor y se adapta mucho mejor con React. Así que vamos a utilizar esta biblioteca, que es exactamente también otra biblioteca de cliente. Para que lo entiendan, esto es para que si van a utilizar cualquier framework que no sea React, y este es para React básicamente. También hay uno para Next, como pueden ver. Pero bueno, esos son los que soporta de momento. Vamos a venir aquí, usarlo con React, y me dice que tengo que instalar varias bibliotecas. La primera que tengo que instalar, de hecho aquí también me dice usado con React, vamos a ver. Ok. Aquí algo que de momento no me queda muy claro es por qué instalar TRPC Server. Creo que es porque tiene que importar los tipos de datos. Pero bueno, aquí incluso me lista todas las dependencias del cliente. Es decir, en el cliente tengo que instalar TRPC Client, TRPC React Query y TanStack React Query, que es básicamente React Query. Entonces aquí también voy a instalar todos estos módulos, incluido TRPC Server. Voy a seguir la documentación al pie. ¿Okay? Entonces vamos a copiar eso, pegarlo aquí y simplemente damos un Enter. Recuerden que estoy dentro de la carpeta Client. ¿Okay? Estoy dentro de aquí. No estoy en el root, sino en Client. Es muy importante que lo noten. Listo. Lo siguiente es que, bueno, que de hecho está contestando mi pregunta. Me dice por qué TRPC Server en el cliente y me dice que es una dependencia de TRPC Client, así que lo necesitamos para poder tenerlo disponible en el cliente. Ok, el módulo de cliente depende del servidor, es por eso que se tiene que instalar también. Ok, listo. Entonces, lo que vamos a hacer aquí es que vamos a crear también dentro del cliente, del frontend, una carpeta utils trpc. De hecho, no necesito la carpeta, vamos a crear directamente este archivo. Ok, entonces vamos a venir aquí en el cliente, en src, y voy a crear un archivo que se llame trpc.ts. Ahora aquí vamos a importar desde trpc/react query. Ok, desde react query, aquí se pasa una T. Vamos a importar una función que se llama create trpc react. Ok, vamos a verlo, trpc react, es este de aquí. Esta función de aquí lo que me permite es ejecutarlo. Ok. Y al ejecutarlo esto me da un cliente TRPC, lo voy a guardar. Y esto es lo que me va a permitir poder hacer consultas en el frontend. ¿Okay? Entonces con esto yo tengo todo configurado. Sin embargo, pasa algo muy importante. Y es que de qué forma el cliente se puede enterar lo que hay en el backend. Es decir, cómo es que el cliente va a enterarse qué rutas tengo. Y bueno, aquí está el truco, por así decirlo, de cómo funciona TRPC. Y es que TRPC, si lo notan, aquí este app router contendría todas las rutas que podría tener mi aplicación. De momento tengo solamente nodes, pero luego podría tener dos más. Una que diga, por ejemplo, products, otra que diga categories. ¿Ok? Y aquí cada uno con sus enrutadores, obviamente. Pero yo no tengo eso. De momento tan solo tengo uno. Ahora, la razón es que este app router ya contiene todas las rutas. Entonces significa que si yo sé, digamos, que hay dentro de aquí, sé básicamente todo lo que tiene el backend. Entonces, lo que me permite hacer TRPC es decir, ok, extrae los tipos de datos de esta función o de este objeto realmente. Entonces yo puedo hacer esto, puedo decirle type of, que es una palabra clave de TypeScript que me permite extraer los tipos de datos de una determinada variable. Y aquí le digo, ok, quiero que extraiga los tipos de datos de app router. Miren, si yo simplemente guardo esto, no lo voy a guardar una constante porque esto es en tiempo de ejecución. Entonces esto lo voy a importar, o voy a guardarlo, perdón, en un tipo de dato que se llama app router. ¿Okay? Y si yo posiciono el cursor en app router, miren lo que tiene, básicamente he extraído un router, un CTX, etc. Y lo importante es ver esto de aquí, que básicamente sabe que adentro hay una nota. Entonces esto de aquí lo va a importar luego el cliente y va a saber qué poder añadir o qué poder utilizar.
Entonces esto lo voy a exportar y ya está. Al exportarlo, básicamente ahora le estoy diciendo que cualquier código que esté fuera de src también puede importar básicamente este código de aquí. Entonces el cliente, aquí ahora vengo en client, en src, vengo en trpc y ahora aquí voy a importar, voy a subir un nivel, voy a subir otro nivel, vamos a entrar en src y de aquí vamos a traer trpc, ok. Y recuerden, bueno, pero no trpc, app. Y recuerden que de app yo estoy exportando este app router. Y miren, aquí tiene un icono especial que es básicamente para decirme que estoy importando una clase. Y pueden ver que aquí nosotros tenemos justamente lo mismo que ya habíamos visto en el otro archivo. Listo, ¿esto para qué sirve? Bueno, para decirle ahora que este objeto trpc, las cosas que puede consultar en el frontend, va a derivar de lo que venga de app router. Y ya está. Básicamente trpc trata de eso, simplemente de compartir tipos de datos para que el cliente sepa de digamos que puede hacer o que puede consultar. Ahora, entonces para poder hacer esto, para poder empezar a utilizarlo, vamos a tener que configurar algunas bibliotecas. Primero, ya tenemos aquí en el package.json varias bibliotecas, están Stack, trpc Client, trpc React Query, trpc Server. Entonces vamos a venir en app.tsx y primero vamos a quitar todo lo que tenemos aquí. Es decir, desde el inicio hasta el final. Lo voy a quitar todo. Voy a crear un componente básico de React. Yo uso aquí una extensión que se llama React ES7. No sé si la tengo instalado. Ok, sí lo tengo instalado, pero no me permite autocompletar. RFC. Ok, ahí está. Se tardó un poco. No sé por qué. Entonces, en esta función app lo primero que voy a hacer es importar el archivo que ya teníamos. Vamos a venir aquí, import. Subo un nivel, bueno, el mismo nivel, perdón, trpc. Y desde aquí voy a traer en este caso el objeto que ya habíamos configurado, que es trpc mismo. Y aquí todo esto vamos a crear un componente que viene desde ese objeto. Aquí por ejemplo voy a decirle desde trpc.provider, ok. Vamos a abrir ese componente y adentro colocamos nuestra aplicación. Este provider es para poder configurar qué es lo que se puede consultar, qué cosas no. Y bueno, en realidad tenemos que importar varias cosas. Lo primero que tenemos que pasarle es una propiedad llamada client. Este client viene justamente de una biblioteca de trpc que se llama trpc client. Entonces voy a decirle, quiero que importes arroba trpc client, ok. No sé por qué no funciona aquí el autocompletar. Creo que hay conflicto de extensiones. Pero bueno, desde trpc client lo que vamos a hacer es que voy a extraer aquí una función que se llama http batch link. Esto es básicamente para decirle qué URL este RPC puede consultar. Entonces aquí nosotros tenemos que configurarlo. Le voy a decir, ok, primero tenemos que hacer uso de la biblioteca trpc.createClient. Este createClient adentro va a recibir una propiedad llamada links. Y este links adentro va a recibir un arreglo. Y adentro va a recibir un objeto que va a ser o viene generado a partir de la ejecución de http batch link. Y adentro nosotros vamos a pasarle una URL y aquí como valor vamos a decirle la URL de nuestro backend. Recuerdan que en el backend nosotros habíamos colocado en app la ruta /trpc y como eso está en el localhost 3000 sería más o menos así. La ruta sería http localhost 3000/trpc. Listo. Entonces esto de aquí básicamente va a servir para que nosotros podamos tener un cliente. Ahora, como esto puede que no cambie al momento de instanciarlo, la documentación nos sugiere, o mejor dicho, nos muestra que tenemos que colocarlo dentro de un useState. Esto, yo estoy siguiendo básicamente el ejemplo que da aquí, pero miren aquí, por ejemplo, dentro de un useState está toda esta configuración que yo he colocado. Entonces, vamos a hacerlo así. Vamos a colocar aquí useState. De hecho, vamos a importar aquí arriba. Desde React voy a traer su hook llamado useState, ok, y todo esto lo voy a cortar y voy a crear una ejecución de useState y vamos a ejecutar una función para que esto se inicialice y adentro colocamos la ejecución de todo esto. Esto me va a dar una variable que yo lo voy a guardar en una constante llamada trpc client y listo. Este trpc client es lo que yo voy a pasar aquí. Es un poco complicado la verdad esta configuración, pero bueno, la biblioteca aún está en desarrollo realmente. Y bueno, lo que tenemos aquí es que ya tengo el client, pero me falta otra propiedad más que se llama query client. Y este query client es para justamente pasarle de cierta forma lo que vendría a ser o lo que vendría a partir de React Query. Entonces vamos a tener que importar aquí la otra biblioteca que viene
desde desde @tanStackReadQuery. Vamos a importar aquí, por ejemplo, la biblioteca llamada Query Client Provider. ¿Okay? Este Query Client Provider primero es un componente, entonces esto lo tenemos que pasar aquí debajo. Le digo, ok, todo esto va a estar dentro de Query Client Provider y adentro va a estar nuestra aplicación. Y aquí también voy a pasarle dentro de como valor de este Query Client otra propiedad, ¿okay? Que también lo tengo que importar, que es una clase. Le digo Query Client. Aquí está. Y este, como viene en mayúsculas, más o menos ya se deberían dar cuenta que es una clase, entonces se tiene que instanciar. Y para instanciarlo también se requiere de un estado. Entonces aquí le digo const, vamos a colocarle Query Client, que es la instancia. Y aquí vamos a colocarle un useState y vamos a ejecutar aquí una función que va a ejecutar esta instancia nueva de new Query Client. Y ya está. Listo, entonces esto de aquí me va a dar una nueva instancia que se lo voy a pasar aquí. Ok, Query Client. Y ya estaría. Entonces lo mismo tengo que pasarle aquí, ya que es la configuración que pide siempre ReadQuery. Le digo también vas a recibir el mismo Query Client. Y listo. Entonces aquí nosotros ya tenemos básicamente todo, ya no nos faltaría nada. Solo que aquí vamos a revisar es create client, links, http batch link, URL. Claro, aquí me faltó que esto se tiene que retornar. Esto va a retornar un objeto. O también puedo borrar este return si obvio las llaves. Y tan solo me quedo, bueno, aquí no, sino aquí. Y aquí quito la coma y quedaría así. Ok, no es que esté retornando digamos en una llave, sino que ya está retornando inmediatamente. Ok, noten que aquí no hay una llave. Ok, listo. Entonces de esta forma ya está configurado. Claro, sí es todo un tema, pero bueno, ahora puedo hacer esto. Vamos a crear un componente muy básico aquí en src que se llame components. Y dentro de components voy a crear un componente que se llama nodesList.tsx. Y bueno, ya no tenemos que configurar nada, ya simplemente podemos utilizarlo. Por ejemplo, lo primero que puedo hacer aquí es decir, ok, quiero que importes la configuración. Vamos a venir aquí. Bueno, aquí es nodesList.tx. Ok, voy a subir en trpc y vamos a importar aquí, por ejemplo, en nuestra función trpc. Y aquí voy a crear un componente básico de React. Ok, vamos a ver si, ok, ya está. Voy a crear un componente básico de React. Esto lo único que va a hacer es que va a retornar de momento lo que le retorne el backend. Entonces voy a decirle de trpc, punto, y miren lo que voy a obtener aquí. Aquí hay una propiedad que se llama node. Este node no es algo aleatorio, sino que es justamente lo que el backend ya me está devolviendo. Entonces yo simplemente llamo node, punto, y aquí tiene get. Este método get es básicamente lo que si venimos aquí en src routes nodes, pueden ver que aquí en esta parte, cuando nosotros definimos nuestra ruta, nosotros le pusimos de nombre get. Este es este get. Entonces yo le digo, ok, puedes extraer get. Y desde get, como es básicamente una función, yo lo ejecuto. Esto de aquí, de hecho, no funciona así, porque esto es como un query. Entonces si yo digo get punto, aquí recién me dice, ok, ¿quieres ejecutar esta función? Le digo use query. Y ya está. Ahora sí, esto me va a retornar justamente todas las notas. De hecho, yo le digo, ok, vamos a ejecutarlo, vamos a guardar las notas que te retornen. Y de momento vamos a devolverlo en un json.stringify, que serían las notas aquí, ¿okay? Dentro de la función. Listo, entonces esto básicamente es la petición get. Aquí estoy retornando lo que me está devolviendo la función. Ahora para utilizar este node.list, simplemente vengo aquí y le digo vamos a importarlo. Ok, y vamos a entrar en la carpeta components, node.list, y aquí lo mismo, node.list. Listo, entonces aquí vamos a colocar el componente node.list y ya estaría. Entonces de esta forma nosotros ya tenemos básicamente nuestra aplicación. Ya podemos empezar a utilizarlo. Vamos a ejecutarlo. Primero recuerden que necesitamos el backend. Entonces les digo, vas a ejecutar, subo un nivel y ejecuto npm run dev. Esto va a ejecutar el backend. Ok, ahí está, 0 por 3000. Vamos a abrir otra consola. Y le digo entre en client. Y aquí le digo npm run dev también. Solo que esto se va a ejecutar en el puerto 5173. Entonces vengo en el localhost 3000. Bueno, ya está. Aquí vengo en el localhost 3000, ahí está. Vengo en el 5173. Y aquí de momento tengo un error. Me dice, ok, status error. Vamos a ver cuál es el error. Ok, tengo un error de course. Este error de course, por alguna razón me está fallando el fetch, dice. Ok, está fallando el método fetch. Entonces vamos a instalar course, vamos a ver. Vengo aquí en el backend, porque al final, si bien esto va a estar en un mismo dominio en producción, en desarrollo hay dos dominios, el localhost 3000 y el localhost 5173.
Entonces vamos a venir en el backend y voy a decir npm install course. Ok, y vamos a importarlo desde el backend. Le digo ok, desde app. En el backend le digo ok, vamos a importar course. Aquí está. Y también necesita sus tipos de datos, sus typings. npm install @types/course-d para instalar los tipos de datos. Ahí está. Ok, y ahora sí puedo utilizarlo. Le digo aquí encima de Morgan, por ejemplo, le puedo decir app, quiero que utilices course. Y esto ya va a configurar por mí el acceso. Entonces eso es como decirle cualquiera se puede conectar. npm rundev. Ok, vamos a refrescar. Ok, ahora sí me dice status success, como pueden ver. Okay. Ahora, este status success realmente me está dando un montón de, datos y demás. Pero lo que me importa de aquí es esa propiedad llamada data. De hecho, no necesito todo. Algo que puedo mostrar, le digo de notes, que es toda la respuesta. Tan solo quiero data. Y si guardo y refresco, pueden ver que ya está el arreglo vacío. De hecho, si yo vengo ahora en el backend, en routes, por ejemplo, en routes notes, y le digo, no, me vas a retornar varias notas. Uno que diga ID1, otro que diga title note 1 y un content que diga content note 1 y refresco, pueden ver que ya está el dato en el frontend inmediatamente. Es porque ya tienen una comunicación directa. Ok. Y bueno, básicamente con esto ya está la configuración. Nos hemos tardado algo realmente en configurarlo. Sí, no es nada fácil configurarlo. Pero bueno, una vez hecho esto ya no tenemos que hacer prácticamente nada más. Ya está escrito una sola vez. Entonces en la siguiente sección vamos a crear nuestras primeras rutas para poder consultar, enviar datos y demás. Vamos a crear un CRUD típico. De momento voy a cerrar todo, clic derecho, close all, y continuamos en la siguiente sección. Ok, en la sección anterior hemos creado una lista de notas que vienen a partir del backend. Ahora vamos a hacer el proceso de crear una nota y enviárselo al backend. Vamos a venir aquí en Components y voy a crear ahora un nuevo componente que se va a llamar noteform.tsx. Y aquí vamos a crear un componente básico de React. Lo primero que vamos a diseñar es aquí un formulario en lugar de este div. Entonces le digo aquí, por ejemplo, form. Y como valor de elementos hijos de este form vamos a colocar un par de inputs. El primero va a ser un input de tipo text. Esto va a servir para colocar el título. Así que vamos a colocarle aquí algunas propiedades como por ejemplo un placeholder que diga title. Vamos a colocarle un name que diga title. Y de momento esto va a ser lo único. De ahí también un autofocus para que cada vez que inicie la página ya esté el cursor aquí. Lo siguiente es colocar un text area para colocar la descripción de la nota. Entonces voy a colocar aquí description. El ID también, en este caso no es necesario el ID. Las columnas y las filas tampoco. Las filas de hecho voy a dejárselo por defecto. Lo voy a quitar todo. Y el nombre voy a colocarle, bueno, el name. Voy a colocarle aquí, de hecho ya está el name, solo me falta el placeholder. Description también. Formateo y quedaría de esta forma. Entonces este es el componente básico de NodeForm. Ahora para capturar los valores vamos a ejecutar un onSubmit de aquí del formulario, de este formulario de aquí. Entonces voy a crear aquí una función que se va a llamar handleSubmit. Este handleSubmit va a ejecutar algo. Y bueno, aquí voy a decirle que esto va a ser ejecutado cuando el evento onSubmit del formulario quiera llamarse. Entonces le digo vas a ejecutar el handleSubmit. Ahora, cuando se ejecute el handleSubmit, este me da información del evento. Y de ese evento, de momento, yo voy a querer acceder a dos valores. Primero, el valor que viene a partir de la nota y también el valor que viene a partir, del título y de la descripción. Ahora, estos valores de aquí, cada vez que el usuario tipee, es mucho mejor guardarlos en un estado. Entonces yo puedo hacer esto. Antes de ejecutarlo, le digo vas a crear un estado de React, un useState. Ahí está importado aquí arriba. ¿Okay? Y con este useState, al ejecutarlo, voy a definir una nota nueva. Entonces vamos a llamarle note y luego una función que se llame setNote. Entonces cuando nosotros vamos tipeando en el input se va a actualizar este note, cuando tipeamos en el description se va a actualizar este note, pero para crear una sola función y no estar duplicando código vamos a crear otra función aquí que se llame handleChange, que va a permitir llenar ese valor note cada vez que el usuario tipee algo. Entonces este handleChange también va a recibir un parámetro, vamos a llamarle e, y este e de momento lo único que quiero ver es su información. De hecho voy a colocar un console log por aquí. Okay. Un console log y aquí voy a ver el valor e. Ahora aquí me está dando un error porque él me dice que es un evento pero no me dice qué tipo de dato es. Así que vamos a colocarle que esto es de tipo de dato change. Esto es de React, sería change event. Ok, y el change event también es un evento que puede servir para múltiples elementos, así que le voy a decir esto funciona para el input, que en nuestro caso sería un HTML input element. Pero el change event también está siendo usado en un text area, entonces también vamos a colocarle un OR
y le digo esto también es para un HTML text area element. Listo, formateo y quedaría de esta forma. Es un poco largo el código, pero bueno, ahora yo puedo hacer esto, puedo escribir en este input un onChange y le digo esto es handle change. Lo mismo también en este text area, le digo aquí, este text area que tengo aquí, le digo ok, también vas a tener un evento onChange y como valor va a ser el handle change. Formateo y así quedaría mucho mejor, que se entiende más fácil la interfaz. Entonces, cuando nosotros tipeemos, vamos a poder ver el valor. Vamos a guardarlo y vamos a verlo en ejecución. Entonces vamos a venir aquí, y claro, de momento no lo veo porque no tengo el formulario, pero vamos a llamarlo. Voy a venir aquí en app y debajo de nodes list vamos a colocar el node form. De hecho, lo primero que tengo que hacer es importarlo, así que le digo vamos a importar algo desde la carpeta components, desde node form, y desde allí voy a traer el componente que se llama node form. Listo, ya tengo el componente, aquí debajo le digo, vas a colocar el node form. De hecho encima, porque primero viene el formulario y luego la lista de notas. Ahora sí, venimos y ahí está el formulario, le digo ok, hello, y pueden ver que allí se va tipeando. Lo importante es entender que cada vez que yo tipeo algo, si abrimos ese dato, es decir, cada uno de estos objetos es event o la letra E, y desde aquí yo tengo dos propiedades, una llamada i.target.value, que es el valor de lo que he tipeado, ¿okay? Y luego también tengo iTarget.name, es decir, por aquí hay otra propiedad llamada name, que es el nombre del input. Aquí está. Si yo, por ejemplo, limpio y le digo, ok, aquí también digo adiós, por ejemplo, y coloco aquí, busco target.name, perdón, .value, ahí está el valor del input. Y si busco target.name, que por aquí está, buscarlo, name es description. Entonces ya sé qué input está escribiéndose y qué valor tiene. Entonces esto es tan fácil como hacer lo siguiente. Le digo vas a establecer setNode y te voy a pasar dos valores. El primer valor es que copies todo lo que ya tengas en Node. Esto es para que si en caso ya se llenó el título o la descripción lo deje igual. Y después de eso lo va a actualizar reemplazándolo, colocándole lo que viene de i.target.name, y como valor vas a colocar lo que viene de i.target.value. Listo. Entonces esto de aquí me está dando un error porque Node al copiarlo probablemente no sabe qué tipo de dato es. Vamos a verlo. Ok, solamente puede ser de objetos tipo, bueno, solamente me dice que puede ser para objetos. Aquí no sabe qué valor es. Entonces voy a instanciarlo, le digo ok, esto va a ser inicialmente, va a tener un título que va a estar vacío, okay, y luego una descripción que también va a estar vacía, y listo. Ahora este valor ya lo va a actualizar por mí, así que cada vez que yo tipe algo se va a actualizar este Node. Listo, entonces cada vez que yo ejecute el handle submit, yo quiero ver el valor de Node. Entonces así como hacer esto, le digo, perdón, un console log, le digo quiero ver el valor de. Ahora aquí para darle información de que es este evento vamos a colocar dos puntos y le voy a decir que esto es de tipo change, bueno, este ya sería unsubmit event, creo que se llama form event, de hecho es form event. Y aquí voy a colocarle que esto es de un formulario, así que le voy a decir HTML form element, ok. Y bueno, con esto ya estaría el valor de lo que voy a recibir. Entonces vamos a verlo. De hecho, como este es el valor del formulario, el formulario cada vez que se ejecuta reinicia la página, así que voy a decirle ok, antes de verla por mensajes por consola, quiero que ejecutes un prevent default. Guardo. Y si abro aquí la consola, ahí está. Entonces puedo venir aquí, le digo algo como esto, le digo primer nota, alguna descripción, ok. Y si yo ejecuto y doy un enter, bueno, aquí necesito un botón para poder ejecutar el submit. Vamos a colocar aquí un botón que diga save, por ejemplo. Ahora sí, le doy save y pueden ver que me da el valor de event. De hecho aquí yo no quiero el valor de event, solo quiero el valor de node. Ahora sí, vamos a guardar, venimos aquí, le doy save y pueden ver que ya está el valor de título y descripción. Listo, entonces ya tengo los valores. Ahora vamos a enviarlo al backend. Para enviarlo entonces vamos a tener que crear lo que sería una mutación. Entonces vamos a hacer esto, clic derecho, close all. Vamos a venir ahora en lo que sería el servidor, en routes, en nodes. Y así como teníamos un public query, vamos a crear ahora lo que sería un public procedure, que es lo contrario, sería una mutación. Public procedure. Y aquí voy a colocar un mutation. Entonces esta mutación de aquí lo que nos va a permitir es definir lo mismo, una función que se va a ejecutar cuando nosotros queramos insertar algo. Entonces aquí voy a ejecutar una función. Ok. Y ahora, solo que esta función cuando se llame, yo voy a tener que decirle cómo va a recibir los datos que el cliente le está enviando. Entonces eso lo vamos a recibir a través de una propiedad que va a ser un objeto. Podríamos llamarle props, por ejemplo. Pero en realidad este objeto trae más información, así que de este objeto lo único que espero es que me pase un input. Y ya está, este input va a ser los datos que envíe el cliente. Entonces de momento yo puedo simplemente decirle, ok, vas a
mostrar por consola ese input. Y de momento vas a retornar un valor que diga, por ejemplo, vamos a colocarle recibido. ¿Okay? Y aquí vamos a colocarle un nombre a esta función que se va a ejecutar, a esta consulta que puede hacer el cliente. Vamos a colocarle, por ejemplo, const create node. Y listo. Con esto ahora puedo añadirlo a mi API. Aquí debajo simplemente lo llamo, le digo que voy a tener también otra propiedad que se va a llamar create. Y se va a llamar create node. Y ya está. Entonces yo guardo esto. Y ya con esto ya tengo una forma de poder enviar un dato. Entonces miren, primero voy a abrir la consola aquí del servidor. Esta es la consola del servidor. Y si yo vengo ahora y en la interfaz, por ejemplo, quiero enviar esa mutación, ya no tengo que configurar nada más, porque ya lo hemos hecho. Es tan fácil como hacer esto. Primero vamos a llamar aquí lo que sería el cliente de TRPC. Vamos a instanciarlo, le digo vas a importar desde sube su nivel, desde el archivo TRPC. ¿Okay? Y desde allí vas a traer lo que sería el objeto TRPC. Entonces, lo primero que me dice TRPC es que voy a tener que llamar la función. Entonces vamos a tener que instanciarla aquí, o mejor dicho, vamos a tener que copiarla. Entonces, desde TRPC coloco un punto y pueden ver que así como tengo varias propiedades, tengo node nuevamente, punto. Y si coloco un otro espacio, pueden ver que tengo una consulta llamada get, que es para obtener, y create, que es el nombre que le he dado. Entonces le digo create, y aquí le digo punto use mutation, así. Entonces quedaría de esta forma la consulta. Esto lo que va a hacer es básicamente darme acceso a esta función de aquí. Entonces como ya lo tiene, yo puedo ejecutarlo. Entonces le digo, ok, vamos a guardarle una constante que se llama, por ejemplo, añadir nota, add note. Y esta constante, o mejor dicho, ahora una función, puedo llamarlo cuando yo quiera. Entonces le digo, vas a llamar add note, pero no lo puedo llamar inmediatamente, sino que tiene una propiedad llamada mutate. Y este mutate es el que va a recibir la nota. Y ya está. Ok, ahora estoy obteniendo un error aquí en este mutate, porque al momento de recibir el dato, este mutate que está en el backend, aquí, él no sabe, por ejemplo, qué tipo de dato es este input. Me pueden pasar prácticamente cualquier dato. Y aquí me dicen define. Entonces hay una opción que me da el backend para poder indicar qué es lo que puedo recibir. Es decir, yo puedo crear un esquema de qué es lo que puedo recibir. Y eso viene a través de una propiedad llamada input. Entonces este input viene antes de procedure. Le digo aquí punto input y lo ejecuto. Y luego viene el mutate. Ahora este input, lo que voy a especificar, va a venir a partir de otra biblioteca que se llama SOT. Entonces tengo que instalarlo en el backend. Esto sirve para validar. Es decir, que TRPC puede recibir los datos, pero como es TypeScript necesitamos una biblioteca para validarlo. Y la biblioteca que vamos a estar utilizando se llama SOT y también está desarrollada en TypeScript. Entonces vamos a abrir una consola del servidor. Estoy aquí en el servidor, cancelo, y le digo npm install SOT. Entonces esto lo va a instalar, ya está. Le digo npm run dev nuevamente para que lance el backend. ¿Listo? Entonces ahora yo puedo importarlo. Para importar SOT es de esta forma, le digo importa Z, vamos a decir aquí, importa Z from SOT, de esta forma. Entonces SOT lo que espera es que nosotros podamos crear aquí un objeto. Eso se crea de esta forma, c.object, ya que input va a ser un object con dos valores, title y description. Entonces aquí le digo, yo espero que me pase un objeto. Abro llaves y le digo, cada objeto va a tener un title. Y el title le digo va a ser de tipo SOT.string, que es básicamente un string nada más. SOT ya lo valida. Y luego le digo también me va a pasar un description, que es SOT.string. Si ustedes quieren colocar en opcional, también tiene una propiedad llamada .optional, por ejemplo. Pero bueno, en realidad todas estas propiedades de la biblioteca es una documentación propia. Si ustedes quieren indagar más, pueden buscar como SOT.ts y van a llegar en su página de SOT, ¿okay? Que vendría a ser este de aquí. Aquí están todas sus funciones, qué es lo que hacen, y aquí hay unos proyectos que lo usan también. Bueno, allí les dejo el comentario. También tengo un video dedicado a SOT aquí en el canal. Listo, entonces una vez tenemos esta validación, ahora sí ya guardamos y podemos venir aquí y pueden ver que ya no me da un error porque sabe que le estoy pasando un título y una descripción que coincide con el mutate. Ahora, cuando el mutate se ejecuta, nosotros vamos a querer quizás actualizar la interfaz, vamos a querer limpiar inputs. Entonces todo eso se puede hacer en una función que se va a ejecutar después de que se ejecute el mutate. Aquí lo voy a ejecutar un objeto y aquí me va a pasar un evento que se llama onSuccess, que es como decir cuando todo vaya bien, cuando te responda el backend, y si todo va bien vas a ejecutar esta función. Esta función de aquí lo que me permite es poder reiniciar la interfaz después si todo fue bien. También así como tengo el onSuccess también tengo el onError. Pero bueno, eso de momento voy a dejarlo vacío. De momento tan solo quiero ver por consola. Vamos a escribir aquí un console.log y voy a colocar por ejemplo nota añadida satisfactoriamente. Si yo guardo esto y vengo ahora en el frontend y por ejemplo le digo algo, vamos a refrescar, y le digo por ejemplo mi primer nota y le digo algo nuevo y le doy save,
Me dice not añadido satisfactoriamente, lo que significa que el backend respondió satisfactoriamente. Pero si ven en el frontend no voy a ver nada porque bueno, en el frontend no he hecho nada, pero en el backend pueden ver que ya está el título y la descripción. Esto significa que ya recibió los datos. Entonces el backend ya puede empezar a guardarlos, ya nosotros podemos empezar a guardarlo en una base de datos, enviar una respuesta, pero eso lo voy a hacer en la siguiente sección para enseñarles cómo conectarnos ahora a MongoDB y poder utilizar TRPC como forma de conexión. Ok, hasta este momento ya hemos creado dos eventos que se disparan gracias a TRPC. Uno es consultar datos y otro es enviar un dato. Prácticamente ya tenemos el obtener y enviar datos. Ahora, si bien estamos enviando y recibiendo, no estamos guardando nada. Entonces vamos a conectar nuestro backend a una base de datos. Y bueno, para conectarlo, ustedes saben que el backend, como es Node.js, pueden conectarlo a MySQL, Postgres, MySQL Server, Oracle, MongoDB. Entonces, en mi caso, voy a estar utilizando MongoDB, pero de nuevo pueden utilizar cualquier driver de conexión que ustedes prefieran. Entonces, en mi caso, yo tengo Docker aquí ejecutándose. Voy a abrir Docker. Y bueno, simplemente para que vean, y con Docker yo puedo crear múltiples programas, puedo instalarlos rápidamente. Ahora, si no saben nada de Docker, no es necesario. Realmente hay varias formas de utilizar MongoDB. La primera forma es descargando. Hay una versión de MongoDB para que puedan descargar e instalar en sus laptops y computadores. Está para Windows, Linux y Mac. Es fácil de instalarlo. La otra opción, si no quieren instalar nada, es MongoDB Atlas, que es para que ustedes puedan crearse una cuenta y esta cuenta les da una URL y pueden usarla en su aplicación. Es una cuenta que pueden crear gratuitamente. Aquí pueden registrarse. Es gratuito. Y lo siguiente que yo prefiero a modo de desarrollo, que me es cómodo, es crear simplemente una instancia de MongoDB. Entonces, utilizando Docker. Docker te permite instalarlo. Entonces, se lo voy a mostrar, pero de nuevo escojan la forma en la que quieren utilizar MongoDB. Eso ya depende de ustedes. De hecho, muchas veces como no memorizo, yo entro en mi sitio, que es fast.dev o fastweb.com. Y aquí yo busco, por ejemplo, MongoDB Docker. Y esto me va a llevar a un tutorial que ya hice hace mucho tiempo. Y bueno, aquí yo tengo el comando anotado, que es este de aquí. Docker run. Pueden copiarlo simplemente. Lo voy a acercar para que vean mejor. ¿Ok? Es este comando aquí, se los voy a explicar. En realidad pueden tipearlo directamente, pero bueno, se lo pego aquí. Y este comando lo que hace es lo siguiente. Primero ejecuto Docker, le digo que va a ejecutarlo en el puerto 27017, que es el puerto normal donde funciona MongoDB. Le voy a colocar un nombre al proceso para luego poder encontrarlo. Y le digo que el contenedor que va a ejecutar es de MongoDB. Y en modo detach, que es como para decirle ejecútalo en segundo plano. Y nada más. Doy un enter y esto me va a dar un hash. Y si escribo docker ps, ya está, ya tengo MongoDB instalado, ejecutándose. ¿Ves? Así de sencillo. Entonces con esto ya puedo conectarme. Entonces puedo venir aquí y le digo, en la consola, vamos a cancelar y le digo npm install mongoose. Mongoose es un módulo que típicamente lo podemos utilizar para poder conectarnos a MongoDB, aunque también ofrece algo extra, que es el poder definir nuestras, digamos, esquemas que podemos guardar en la base de datos. Ahora, Mongoose es muy simple de utilizarlo, solo que si voy a crear como Mongoose nuestro esquema, vamos a tener que nosotros también añadir nuestros tipos de datos. Y vamos a hacer algo redundante porque los tipos de datos ya tienen, por ejemplo, strings, ya indica si es un número, y nosotros adicionalmente, para que coincida con el backend, vamos a tener que crear nuestros tipos de datos en TypeScript. Entonces hay una biblioteca que integra MongoDB y TypeScript en uno, que se llama TyGoose. Esta biblioteca yo lo uso bastante, es esta de aquí. Y bueno, en realidad es un módulo que está encima de Mongoose, así que no es nada nuevo, no es que esté en contra de Mongoose o algo así, sino que básicamente utiliza Mongoose, lo extiende y crea código de forma automática por ustedes. Entonces, en lugar de escribir todo este código, interfaces de TypeScript y el esquema de Mongoose, lo que hace TyGoose es que lo junta en una sola clase y ya él lo convierte a esto anterior que ustedes podrían haber escrito manualmente. Entonces te ahorra algo de tiempo, por así decirlo. Y es bastante fácil, si han utilizado TypeORM es muy similar. Entonces básicamente para instalarlo, vamos a venir aquí, les muestro. Ya tengo un tutorial también de esto, pero se los muestro nuevamente, no hay ningún problema. Primero ejecuto aquí npm install TyGoose. Vamos a copiar esto, copiamos todo. Venimos aquí, lo pegamos, npm install TyGoose. De hecho aquí no me permite instalarlo. No me permite instalarlo por aquí, ha colocado un comentario de bash y bueno, esto es básicamente CMD. Entonces es solamente esto, npm install save TyGoose. Es este comando aquí, npm install --save @tygoose /tygoose. ¿Okay? Lo siguiente es instalar Mongoose, ya lo hemos hecho, así que no lo voy a instalar. Y ya está, nada más, no necesitamos nada más. Listo, entonces vamos a probarlo. Para poder generar nuestro modelo, primero tengo que conectarme a MongoDB. Entonces voy a crear aquí un archivo que se llame db.ts y vamos a conectarnos a MongoDB. Entonces, aquí no voy a utilizar TyGoose, sino Mongoose nada más. Entonces le digo, voy a importar Mongoose from Mongoose. Vamos a colocarlo aquí.
Y desde Mongoose vamos a colocar aquí su método connect. Entonces le digo mongoose.connect. Este connect espera un string de conexión. De momento voy a colocarle de forma hardcodeada, yo mismo tipeándolo. Le digo localhost y aquí le coloco un nombre a la base de datos. Vamos a llamarle trpcdb. Pueden colocarle cualquier nombre que ustedes quieran. Entonces una vez esto se conecta, esto es asíncrono, así que le digo wait. Ahora, como este código es básicamente código asíncrono, voy a colocarlo dentro de una función async. Así que voy a utilizar aquí una función llamada dbconnect, que va a ser asíncrono, y adentro va a contener el await. Entonces voy a pegarlo. Esto lo vamos a exportar. Y como esta función de aquí puede ir bien, puede ir mal, vamos a colocarlo dentro de un try catch. En el try colocamos lo correcto, y si ocurre un error, quiero ver por console el error. Y bueno, el error puede tener un mensaje, así que puedo decirle .message. Pero como pueden ver aquí, me da un error con el error. Es decir, me dice básicamente, si coloco el cursor, que este error es de tipo unknown. Es decir, no sabe si es un error. Entonces yo puedo resolverlo de una forma bastante sencilla. Puedo decirle si puedo comprobar que este error sea de tipo error. Puedo decirle si el error es instancia de, por ejemplo, la clase error. Y puedo ejecutar ese console log. Y ya está. Entonces con eso yo tengo la función para conectarme. Entonces ya puedo importarlo. Vengo aquí en app y le digo, bueno, en index, ya que es el index el que arranca todo, le digo vas a importar algo. Y aquí puedo colocar connectdb, por ejemplo, dbconnect, perdón, y lo importa de db. Entonces simplemente lo llamo aquí, le digo ejecuta dbconnect y ya estaría. Con esto se conectaría a la base de datos. Entonces si yo ejecuto el backend que está aquí, le digo npm run dev nuevamente. Claro, esto tiene que lanzar un mensaje o algo, así que vamos a colocarlo. Aquí me está dando un error. En las últimas versiones de MongoDB está dando este error que me dice usa strict query. Si ustedes están viendo este video después de años y ya no les da el error, no tienen que hacer nada. Pero si ven este error de aquí que me dice coloca strict query con la opción false, ok, entonces vamos a hacer esto. Le digo, vamos a colocar aquí arriba mongoose.set, coloco aquí entre dobles llaves strict query y aquí voy a colocarle false. Y listo. Si yo guardo, pueden ver que ya no me da el error. De hecho puedo cancelar aquí, limpio, vuelvo a ejecutar y pueden ver que ya no me da el error. Ahora yo quiero ver un mensaje cuando se conecte, así que voy a colocar debajo un console log que diga algo como database is connected to, y quiero que lo concatene con aquí esto me da un objeto, yo lo voy a llamar db, y este db le voy a decir db quiero ver de tu conexión el db.databasename, que es el nombre de la base de datos a la que se conectó. Yo guardo y me dice database está conectado a trpcdb. Listo, entonces esto significa que ya está conectado a la base de datos. Entonces con la conexión ya podemos definir qué queremos guardar en la base de datos. Entonces puedo venir aquí en src, en la carpeta models, y dentro de models voy a crear un archivo que se llame node.ts, que aquí es donde voy a definir qué quiero guardar en MongoDB. Entonces voy a crear una clase, se va a llamar node, y esta clase va a tener un título, una descripción y también una propiedad llamada done para saber si la tarea ya fue hecha o no. Ahora esto de aquí, para transformarse en una colección de MongoDB, voy a tener que colocar algo de typegoose. Entonces voy a decir, vas a importar desde typegoose, aquí está, su propiedad llamada prop, su clase llamada prop realmente, que es un decorador. Entonces aquí le digo, vas a ejecutar esto como un prop, y esto de aquí lo voy a añadir a cada uno. De hecho aquí de esta forma, voy a separarlo. Entonces aquí ya está, digamos, definida la clase. Esto luego lo va a leer typegoose y lo va a convertir. Sin embargo hay un problema, y es que este TypeScript me pide que le coloque un tipo de dato. Entonces le digo, este title es de tipo string, esta description es de tipo string y este done es de tipo boolean. Y ya, digamos, salgo de ese error. Ahora aquí este título, otra cosa que me dice, ok, title no tiene un inicializador y debe ser definido o asignado en el constructor. La razón, o qué significa esto, es básicamente que como es una clase, las clases ustedes saben que en JavaScript o en TypeScript, que es lo mismo, necesita que esto se inicie de esa forma. Entonces esto es algo que esperamos un inicializador. Entonces como yo no necesito esto porque es un decorador, pues vamos a definir aquí en las configuraciones del backend, no del frontend sino del backend, que está aquí en el inicio, que lo hemos creado al inicio. Vamos a buscar la propiedad que se llama, voy a minimizar esto, hay una propiedad que se llama strict property initialization, que es esta de aquí. Vamos a descomentarla, ¿ok? Y aquí le voy a colocar false. Esto es como decirle, no es necesario que se inicialice en la propiedad estrictamente. Entonces si yo vengo aquí, ese error ya debería irse, o al menos ya deberíamos tener, bueno, ya no me da el error, pero ahora me dice también debes soportar los decoradores de forma experimental. Los decoradores son estos arrobas. Entonces esa característica también tenemos que soportarla. Vengo aquí en tsconfig y le digo, ok, vamos a buscar ahora la propiedad llamada control F, recuerden, control F y pueden buscarlo. Esa propiedad se llama
Vamos a buscarlo como decorator. Experimental decorator, aquí está. Entonces vamos a descomentarlo y le digo que experimental decorator en true. Guardo. Y ahora sí, ya no tengo errores. Ok, ya está todo activado. Entonces, lo que vamos a hacer aquí, ya está, lo voy a exportar. Pero una cosa que, digamos, yo puedo hacer es también decirle a Mongoose que genere, por ejemplo, otras propiedades extra. Por ejemplo, yo puedo colocar aquí un arroba que se llama model options. Y bueno, aquí lo he importado mal, voy a importarlo aquí. Le digo model options. Y este model options, al yo ejecutarlo, él espera un objeto como parámetro. Y aquí yo puedo darle un schema options. Este schema option es para decirle, si creas esta tabla, cuando se crea un nuevo dato, vas a añadirle un timestamp en true, que es como decir, vas a añadirle dos propiedades, un created y un updated. Es decir, cuándo fue creado y cuándo fue actualizado. Esto para más información. Y luego simplemente lo exportas. Ahora, yo puedo exportar la clase así, pero tan solo estaría exportando la clase. Yo quiero exportar un modelo, entonces aquí también este TypeGoose también tiene una función llamada getModelForClass. Entonces yo lo ejecuto, getModelForClass, le paso la clase que he creado, que es usuario, node, perdón, y esto lo voy a exportar. Le digo export default getModelForClass, que esto me va a devolver un objeto básicamente. Entonces yo guardo y ya está. Con esto ya tenemos listo nuestro proyecto. Entonces lo que vamos a hacer ahora, ya no tengo errores en el backend, vamos a venir aquí en routes y en nodes vamos a hacer lo siguiente. Es tan simple como esto. Le digo, aquí ya no vas a retornar un arreglo que yo mismo he creado, sino vamos a quitarlo y vamos a importar nuestro modelo aquí. Sube un nivel, entra en la carpeta models y vas a traer node. Desde allí vas a traer node, entonces solamente es por default. Entonces aquí le digo, lo que vas a ejecutar aquí va a ser un await node.find, que es la consulta find de MongoDB. Esto me va a dar un arreglo de notas y yo voy a retornar eso. Le digo return notes y ya está. Con esto básicamente estaría retornando las notas. Esto es asíncrono, así que aquí le digo async y listo. Con esto ya tenemos una consulta. Va a estar retornando todas las notas que tenga en esa colección. Cuando yo cree algo, ya no vas a mostrarme por consola el valor, sino vas a decir new node y vas a pasar el input, que ya sé que trae un título y una descripción. Es una forma. También yo puedo luego decirle, por ejemplo, que lo extraiga uno a uno. Pero bueno, otra forma sería esta entonces. Title y dos puntos sería input.title, description, input.description. Es otra forma y es válida. Y esto me va a dar una nueva nota, lo voy a llamar new node y luego lo puedo guardar. Le digo await new node.save y este es el que guarda realmente. Esto crea un objeto y esto lo guarda. Esto, como es await, también tiene que ir aquí a sync y listo. Esto va a guardarlo dentro de MongoDB y luego va a responder recibido, pero yo no quiero que responda recibido, yo quiero que responda algo como new node, es decir, la nueva nota. Así que vamos a guardar esta constante este valor en una constante más save node, nota guardada, save node. Ok, y listo. Entonces con esto ya tenemos el crear y el listar. De hecho es tan fácil como guardarlo. Y ahora sí yo puedo venir en el frontend, porque ya el backend debería estar funcionando. Si yo refresco, pueden ver que no hay nada, porque no hay ninguna nota. De hecho aquí tengo un error, creo que el frontend se ha parado. Ok, node.title es un tipo de dato undefined. Vamos a ver por qué. Creo que es node.title. ¿Dónde está eso? Vamos a verlo. Ya lo tengo aquí con mucho zoom. El node.title es un tipo de dato inválido. Ah, ya sé cuál es el error. En TypeGoose, en sus últimas versiones, aquí me está diciendo básicamente, esto es para TypeScript, ok, pero en MongoDB, en Mongoose, ¿qué tipo de dato es esto en la base de datos? Porque claro, puede ser un string, pero también puede ser, no lo sé, puede ser un booleano, etc. Entonces aquí, para la base de datos, le digo, ok, esto es de type string. Entonces, esto es para la base de datos, este es para TypeScript. Entonces, aquí también lo digo, esto es de type string. Y esto es type boolean. Y ya está. Guardo. Y si yo vengo, ya no tengo errores. Ahora sí, vamos a venir entonces, lo mismo, refresco. Ya no tengo errores, pueden ver que hay un arreglo vacío. Entonces le digo, vamos a crear mi primera tarea. Le digo, my first node, creating something. Ok. Y vamos a darle save. Nota añadida satisfactoriamente, claro, no lo vemos directamente, pero si refresco, ahí ya está. Pueden ver que este es el valor que se ha guardado en mi base de datos. Entonces yo creo otra nota, le digo second node, some new second node. Y si le doy save, me dice nota añadida satisfactoriamente, refresco y ahí está el segundo valor. Claro, no se entiende muy bien, pero si yo vengo en una página como JSON Prettify o algo así, pueden buscarlo. Hay muchas páginas que hacen esto y lo pegan aquí, por ejemplo. Pueden ver que esto es lo que me está devolviendo el backend. Entonces, esto de aquí significa que ya lo está guardando en MongoDB. De hecho, yo puedo refrescar cuantas veces quiera aquí el frontend y puedo seguir viéndolo.
porque bueno, al final nosotros podemos ver esto aquí directamente de lo que me responde la base de datos. Y ya está, entonces ya tengo básicamente el crear y el listar. Pero como no se ve muy bien, en la siguiente sección vamos a crear algunos componentes que hacen que podamos verlo mucho mejor. Hasta este momento ya hemos creado una lista de notas, solo que estamos mostrando un JSON y no una interfaz. Entonces voy a crear un componente que va a recibir el dato y nos va a permitir mostrarlo. Este componente se va a llamar notecard.tsx. Vamos a mostrarlo aquí. Ok, voy a crear un componente muy básico, voy a exportarlo de esta forma, en singular. Y bueno, aquí vamos a colocarle, por ejemplo, que va a recibir o va a mostrar dos cosas, un h1 y bueno, va a recibir una propiedad que se va a llamar node. De momento voy a colocarle aquí una interfaz que va a ser props. Entonces le digo, esta interfaz de props va a contener lo siguiente, va a contener un title que va a ser de tipo string y un description que va a ser de tipo string. Entonces aquí con esto ya se le estoy pasando los datos, solo que esto va a ser parte de nodes. Entonces le digo, esto es parte de node, ok, y ya puedo extraerlo. Entonces aquí le digo, este h1 va a ser un desde node.title y luego una etiqueta p debajo que voy a usar para mostrar el node.description. Listo, entonces yo tengo un componente básico. Ahora en nodelist vamos a utilizar este componente. Entonces en lugar de utilizar nodesData, yo puedo empezar a extraer los datos. Ahora, esto de aquí, como es React Query, en realidad nosotros podemos traer data directamente. También tenemos una propiedad llamada isLoading, que es para saber si está cargando, o isError para ver si hay un error. Entonces, si está cargando, yo puedo mostrar un spinner, por ejemplo. Digo, retorno un div que diga cargando. Si hay un error, le digo, muéstrame el error por mensaje. ¿Okay? Y si en todo caso tenemos los datos, vamos a recorrerlo. Entonces, esto de aquí ya lo quito. Y le digo, vas a retornar, si tienes datos, hasta este momento, vas a retornar aquí un fragment, vamos a colocarle de momento. Y le digo, por cada dato, vamos a recorrerlo. Y por cada nota que vas a recorrer, vas a retornar. Y aquí vamos a utilizar el componente card que acabo de crear. Entonces le digo, vas a importar el node card. O sea, aquí está. Ok. Y con esto le digo, vas a ejecutar el node card varias veces. Ok. Ahora este node card espera un parámetro que es node. Este node va a ser igual al node que está recorriendo. Y como es un valor que se está recorriendo, necesita un key único. Entonces sería un node.id. Ahora de momento este no tiene un tipo, así que voy a colocarle any. Y básicamente para que funcione esto de aquí, de hecho esto de aquí tengo que cortarlo y colocarlo dentro de un paréntesis. Ahora sí, vamos a colocarlo y ya estaría. Entonces aquí de hecho este isError message creo que es solo isError. Es que uno es isError y otro es el error, de hecho, ok. Entonces si es error, quiero ver el error.message. Ahí está. El isError es tan solo para saber si es true o false, si existe el error. Y si existe, pues este error va a tener un dato. Entonces por eso que le digo error message. Ok. Entonces yo guardo y con esto ya tendría los mismos datos, solo que ahora viéndolo en una interfaz, my first node, my second node. Vamos a crear una tercera, le digo third node. Solo que cuando yo creo algo nuevo y le doy save, este se añade, pero no se añade en la interfaz. Y es porque si yo vengo aquí en el node form, cuando es un suceso, le digo muéstrame digamos ese mensaje por consola. Pero si yo quiero volver a obtener los datos, yo puedo utilizar trpc para volver a obtenerlos. Entonces en trpc nosotros tenemos otra función que también hereda de React Query. De hecho es trpc punto, y hay una función que se llama useContext. Este useContext es como para enterarse de qué otras queries se han hecho en otras partes de la aplicación. Entonces yo esto lo voy a guardar con utils, que es así como le llaman la documentación. Ok, y este utils tiene algunas funciones útiles. Por ejemplo, utils tiene, si yo coloco un punto, tiene una función que se llama invalidate. Este invalidate es justamente para decirle qué es lo que yo quiero que invalide. Pero de hecho aquí pueden ver que está node. Entonces yo le doy node punto y aquí le digo que puedo invalidar node, pero aquí también tengo el método get. Entonces le digo get punto invalidate. Entonces esto que significa que básicamente de la petición get de node, es decir, la que carga las notas, le puedo decir invalidate, que es como decir vuelve a solicitar esa misma petición que se hizo de obtener notas. Entonces con esto ya sería, yo guardo. Y si yo vengo aquí y le digo por ejemplo for node something new, o sea, algo nuevo, save, y pueden ver que inmediatamente se actualiza. ¿Okay? Esto no es de trpc, esto es de React Query de nuevo, pero bueno, es bastante útil. Entonces, de hecho aquí tengo estilos, voy a quitar el CSS, todo el app voy a quitarlo. El index.css también voy a quitar todo. Selecciono, lo quito todo. Simplemente voy a colocar un body de color
un background de color 20-20-20 y un color blanco simplemente para que se vea algo. Guardo y si yo vengo aquí pueden ver que ya están los valores, ¿okay? Sin ningún código de CSS. Listo, entonces con esto ya tengo los las dos operaciones, perdón. En la siguiente sección vamos a hacer lo mismo, solamente que con el delete y con el actualizar. Pero antes de terminar vamos a colocarle cada nota un botón. Entonces debajo voy a colocarle un botón que diga algo como delete. Y debajo un botón que diga done, que es para decir si la tarea fue hecha o no. Entonces estos botones obviamente aún no van a funcionar, pero en la siguiente sección vamos a crear las mutaciones que van a permitir eso. Así que vamos a continuar. Ok, hasta este momento hemos creado en el cliente un componente básico que nos permite mostrar dos botones. Si lo vemos en la interfaz quedaría de esta forma. Ahora vamos a hacer que este botón delete pueda eliminar de verdad. Pero primero tenemos que ir en el backend y crear una consulta que permita hacer eso. Entonces voy a venir en routes, en nodes, en el backend. Y así como tenemos un create node, vamos a crear aquí debajo otro public procedure. Le voy a decir, vamos a crear una constante que se llame delete node. Esto va a ser, bueno, aquí no me deja verlo. Pero este va a ser una función que va a venir desde public procedure. Y ese tiene un input, porque para eliminar tenemos que aceptar un valor. Entonces este input va a ser de tipo z.string, que es como decir, ok, va a pasarme un ID, que es de tipo string. Si esperáramos un objeto, colocaríamos un objeto de sort. Pero con esto es como decirle, me va a pasar un parámetro y el parámetro tiene que ser string directamente. Y luego, si ustedes están en SQL, pueden colocarle number, por ejemplo, que es lo que probablemente su base de datos va a aceptar. Pero bueno, en mi caso es un string. Ahora, luego de esto, también le tengo que decir qué es lo que va a hacer la mutación, el mutation. Y dentro del mutation voy a ejecutar una función, que es lo mismo que ya habíamos visto. ¿Okay? Entonces voy a formatearlo. Y dentro de la mutación, como esto va a ser asíncrono, aquí voy a colocar async. Y el parámetro es un input. Ahora, aquí adentro vamos a tener que hacer una consulta a la base de datos. Así que le digo await node.findById. Primero vamos a buscar desde el input el valor que me están pasando. Recuerden que el input es el ID. Esto puede encontrar una nota. Entonces yo le digo, si encuentras una nota, elimínalo, pero si no la encuentras primero, si no encontraste una nota, o not found de hecho, aquí sería not found, nota encontrada. Si no hay una nota encontrada, entonces significa que ese valor que quieres eliminar no existe, vas a lanzar un error, throw new error, y de esta forma es como podemos devolverle un error al cliente, lanzando un throw simplemente, similar a lo que hace GraphQL. Entonces aquí le digo not found, listo. Pero si sí existe, vas a eliminarlo. Entonces aquí le puedo decir await y bueno, puedo quitarlo. O algo bastante útil es que yo puedo eliminar directamente. Entonces le puedo decir node find by ID and delete, que es básicamente como decir busca y elimina. Si no encontraste, devuelve un not found. Pero si sí eliminaste, vas a retornar un true. Y ya está, si formateo quedaría así. ¿Okay? Esto es lo mismo, solo que está ordenado. Y bueno, esto se va a ejecutar cuando yo llame el método delete. Entonces le digo, cuando llame delete vas a llamar la función delete node. Listo, yo guardo. Entonces ahora desde el cliente ya puedo consultar esto. Le vengo aquí en client y le digo src en node card en el botón delete. Ya puedo consultarlo. Entonces puedo decirle cuando dé un clic, ok, vas a ejecutar esto. Y dentro del onClick vas a hacer una llamada hacia el backend. Pero primero tengo que importar esa función que he definido en el backend. Entonces voy a tener que llamar aquí arriba un trpc. Entonces le digo voy a importar trpc que viene desde allí. ¿Okay? Y le digo desde trpc quiero su función, bueno, desde node, su función llamada delete. Delete es un use mutation para poder utilizarlo aquí. Lo ejecuto y lo guardo dentro de una constante que se llame delete node, por ejemplo. Delete node, ahí está. Y listo, con esto ya tengo una función para poder utilizarlo. Entonces este delete node aquí lo voy a ejecutar cuando tenga un clic en el botón. Le digo cuando dé un clic en el botón va a decir delete node punto y vamos a colocarle un mutate. Y aquí adentro el valor del ID. Entonces eso ya sabemos que viene a través de node.su-id. Ahora este node.su-id yo espero que reciba aquí. Entonces aquí también en la interfaz le voy a decir también vas a esperar un su-id que va a ser de tipo string. Y claro, esto lo tengo que pasar también. Pero bueno, eso yo ya sé que lo va a venir desde el backend. Ahora, este de aquí va a eliminarlo, pero cuando lo elimine yo quiero que haga algo. Entonces quiero que actualice la interfaz. Lo mismo que habíamos hecho con el crear un dato. Le digo cuando todo sea success, vas a ejecutar una función. Y la función va a ser vamos a tener que llamar el context otra vez, como lo habíamos hecho aquí en el anterior trpc use context. Y esto lo voy a guardar en una constante utils.
Y de utils simplemente le digo cuando sea success utils.node.delete. Vamos a ver. Aquí va un poco lento el autocompletado, no sé por qué. Invalidate, node.invalidate. De hecho sería node.getInvalidate, ¿ok? Para que nuevamente invalide el método get. Ahora sí. Listo, entonces esto obviamente va a ser si todo va bien. Entonces algo que no les he dicho es que en el onSuccess, si aquí el backend me devuelve un dato, por ejemplo, si yo aquí le digo, ¿dónde está nodes? Si aquí el backend me está retornando true, es un dato que me lo está devolviendo el cliente lo va a recibir aquí en data. Entonces esto es como es un true, yo le puedo decir si es true, si data, entonces invalida todo, vuelve a traer los datos. Ya está. Ok, entonces aquí vamos a venir lo mismo, le digo quiero que elimines my first node y se va, for node y se va, refresco y ahí están. Entonces es bastante simple realmente, es código que ya probablemente conocen, pero esto es para eliminar. Ahora, una vez tenemos un error, también podemos recibirlo en onError. Ok, entonces onError va a recibir un error y de momento voy a mostrarlo por consola. De esta forma, guardo. Y si quiero probar este error, de momento podemos simularlo. Vengo en el backend y le digo aquí, vas a lanzar, por ejemplo, antes simplemente, vamos a colocar una línea de código aquí arriba, le digo throw new error y le coloco aquí error custom, le coloco con varios guiones, guardo. Y si yo elimino algo, delete, pueden ver que me lanza, este es el error que estamos viendo desde el backend, trpc error custom. Entonces yo puedo mostrarlo aquí en una interfaz y demás, pero bueno, para este ejemplo que es muy simple no lo voy a hacer. Entonces yo puedo quitarlo, guardo y ahora sí está quedando bien el delete node. Listo, en la siguiente sección vamos a continuar con el actualizar. Ok, en esta sección vamos a continuar ahora con lo que sería un actualizar. De hecho lo único que vamos a hacer es cambiar una propiedad de las notas, que aquí en el modelo de datos una nota va a pasar de true a false. Entonces aquí también podría haberlo dicho, le digo que todas las notas van a tener un valor por defecto y ese valor va a ser false, es decir, todas las notas van a aparecer en false por defecto. Entonces cuando yo le dé un clic van a ser true. Entonces para poder ver ese valor, de momento vamos a eliminar todo aquí en la interfaz, elimino todo, delete, creo algo por ejemplo, save. Y claro, aquí no se nota, pero cuando yo recibo los datos, si vengo aquí en nodes list en el frontend, yo puedo decirle muéstrame por consola los datos. Ok, vamos a ver console.log data, guardo y si vengo aquí en el frontend pueden ver que allí hay un arreglo y todas las notas aparte de los datos pueden ver que tiene una propiedad don't in false. Entonces esto de aquí me va a ayudar a poder colocar algo en la interfaz. De hecho nosotros podríamos decir esto, vamos a venir aquí en node card, que es cada elemento, y le digo si la propiedad en node, aquí le digo si node tiene la propiedad don't en true, vas a colocarle un texto que diga márcalo como no hecho, pero si lo tiene en false, márcalo como hecho, para que el usuario vea lo contrario, es decir, para que dé un clic y marque lo contrario. Ahora esto de aquí, don't no lo va a tener, pero yo aquí lo puedo especificar, le digo don't en true, perdón, en boolean, porque es un tipo de dato. Ok, y guardo y ya está. Entonces si yo vengo aquí y refresco, aquí debería ser don't, porque no está hecho, pero si le doy en clic, esto debería cambiar a lo contrario. Claro, para cambiarlo tiene que hacer una actualización. Entonces vamos a crear ahora la función que en el backend actualice. Entonces yo vengo aquí y voy a crear otra función que se llame toggle done, ya que si está en true o false tiene que cambiar a lo contrario. Es un public procedure. Y aquí tiene que recibir algo similar a lo que habíamos hecho en el eliminar, es decir, que tiene que buscar el ID. Entonces es prácticamente lo mismo, le digo vas a buscar un input de tipo zstring, vas a utilizar un mutation y aquí adentro vas a recibir una función como parámetro. Listo. Entonces esta función de aquí vas a colocarle también un input. Ok, y este input vamos a buscarlo, entonces le digo await de node.find by ID. Primero vamos a buscar la nota, entonces le paso el input. Esto va a buscar por un ID, me va a dar la nota encontrada, vamos a llamarle found nota encontrada. Si no existe la nota encontrada, vamos a decirle lance un error de nota no encontrada. Y para que esto funcione también, aquí de hecho es una función, aquí también debe ser async. Voy a ordenarlo, quedaría así. Y después voy a decirle que es si la nota encontrada en su propiedad donde es igual, y vamos a colocarle lo contrario. Esta línea de código es como decir si está en true, cámbiala a false, si está en false, cámbiala a true. Y luego le digo simplemente que vas a guardar este cambio, foundNode.save, y con esto ya estaría. Ahora, después de que actualice tengo que devolverle algo al cliente, entonces le voy a decir return true para simplemente indicarle que todo fue bien.
Y si por algún motivo esta operación falla, también podemos hacer esto. Podemos colocar dentro de un try catch. En el try, por ejemplo, dejamos todo lo que ya teníamos. Pero si hay un error, lo que voy a retornar es un false. Y aquí antes puedo colocar un mensaje que me muestre el error en el backend. Ahora, para poder utilizar esta función desde el frontend, yo puedo venir aquí, le digo update. O bueno, toggle done es igual a toggle done. Entonces lo puedo colocar una sola vez y ya está. ¿Okay? Listo, entonces esta función ya puede ser accedida desde el cliente. Vamos ahí. Entonces le digo src en components, node card. Así como tengo este delete node, vamos a importar también la otra función. Entonces vamos a venir aquí debajo, le digo desde trpc. Voy a acceder a node y node tiene toggle done. De toggle done quiero utilizar su use mutation. Se lo guardo aquí en una constante llamada update. Sería en nuestro caso toggle node don't o toggle down node, por ejemplo. Y esta función de aquí lo que vamos a hacer es que una vez lo llamemos va a permitir actualizar. Entonces primero tengo que marcarlo en un lugar. Entonces le digo aquí en este botón, cuando den un clic, lo que vas a hacer es ejecutar la función toggle down node y te voy a pasar el node.su-id. Entonces cuando todo esto vaya bien, esto es asíncrono, si le digo wait, aquí también le digo async. Y cuando todo esto vaya bien le digo onSuccess. Vamos a colocarlo aquí onSuccess. De hecho aquí por alguna razón no me lo está considerando. Es que es toggle down node.mutate, como ya les había mostrado. Y ahora sí le digo onSuccess. Cuando todo esto vaya bien me va a devolver un true. Entonces ya le puedo decir si todo va bien, vas a recibir los datos. Esa es otra forma de hacer lo mismo de antes. Recuerdan que aquí habíamos colocado. Esta es una forma, esto ya es escritura de JavaScript, pero hay otra forma que es directamente escribiéndolo así. Es decir, sin la función flecha, como un método. Y aquí con esto lo puedo decir si data ya está activo. Entonces vas a utilizar utils, que ya lo habíamos importado antes. Entonces le digo vas a colocar utils invalidate para que puedas invalidar los datos y volver a pedirlos. Y ya estaría. Si yo formateo quedaría así. De hecho aquí el toggle down no sé por qué no lo considera. Vamos a ir allí. Vamos a ir al backend. De repente me ha faltado colocar el async o algo. Toggle down. Ahí está async. Vamos a ver. Extraño que aquí me diga que no lo reconoce. Toggle down node. trpc node delete. Extraño. Me dice que no tiene un efecto en esta expresión. Node ID. Voy a dejarlo allí de todas formas. Es un poco extraño que me diga eso porque si es asíncrono. Vamos a guardar. Vamos a ver, no tengo errores en el cliente, en el backend tampoco. Vamos a ir allí, entonces le digo márcalo como done. Se marcó, refresco y ahora está en, si veo, está en true. Lo vuelvo a dar un clic y la siguiente actualización es un false. Entonces ya está cambiando de true o false. Esto es lo mismo para cada tarea. Actualizo, lo puedo quitar. Listo, puedo añadir varias, puedo eliminar, puedo marcarlos como hechos, eliminar y ya está. Entonces básicamente esto es el CRUD. Es operaciones muy similares a lo que ya habíamos hecho en otros ejemplos con REST API, con React Query y demás. Si tienen alguna dificultad entendiendo esto, ya hay otros ejemplos que pueden buscar en el sitio. Por ejemplo, pueden buscarlo en el sitio de fast.dev como React Query, por ejemplo. Y ya he hecho ejemplos con React Query, que es, de hecho pueden buscarlo como Query directamente, más fácil. Y bueno, esos son los ejemplos. Uno hemos hecho con React Query Substance, y esto les puede dar una idea de cómo funciona. Ahora, en cuanto a trpc, también hay un ejemplo que hemos utilizado con GraphQL, que es este de aquí. Hace poco lo hemos creado. Y bueno, este ejemplo también nos permite poder entender cómo funciona GraphQL para poder luego aplicarlo en trpc. Ahora, con este ejemplo ya tenemos las bases. Realmente estilizarlo y demás ya no es tan importante, pero esa va a ser la última sección para que puedan terminar con este ejemplo y ver cómo se configura también con un framework de CSS. Muy bien, hasta este momento ya tenemos creada nuestra aplicación. Ahora lo que vamos a hacer es empezar a estilizarlo. Para poder hacerlo voy a estar utilizando en mi caso Tailwind CSS, que es un framework bastante popular y que también nos permite poder tener una guía de cómo añadirlo a nuestros proyectos. Vamos a venir aquí en Get Started y aquí vamos a ir en esta sección que dice Framework Guides y vamos a llegar en esta sección que dice Bit, ya que hemos creado nuestro proyecto de React con Bit. Entonces una vez entramos aquí me da unos cuantos comandos. El primer comando que nos menciona aquí es cómo crear un proyecto. Esto lo vamos a saltar porque ya lo hemos creado. Así que vamos a venir aquí donde dice npm install. Vamos a copiarlo, vamos a ir aquí en la consola del cliente. Vamos a cancelarlo y vamos a pegarlo. Entonces voy a dar un enter.
Y una vez empiece a instalar, vamos a ir y copiar el siguiente comando, que es este de aquí, npx tailwind. Vamos a copiarlo de aquí. Vamos a pegarlo, damos un enter. Recuerden que esto es en la carpeta del cliente. Y esto lo que va a hacer es que si entramos en nuestro proyecto, aquí en client, vamos a ver que en src vamos a obtener un archivo que se llama tailwind.config.cjs, que es básicamente donde podemos configurar Tailwind. Entonces aquí lo que vamos a hacer es copiar una configuración que viene desde la documentación, que es esta parte de aquí. Vamos a copiarlo, vamos a pegarlo, vamos a formatear y así quedaría. Lo siguiente es añadir unos cuantos reglas de CSS en el index.css. Entonces voy a venir aquí en src index.css y vamos a pegarlo arriba de todo esto. Ok, para que primero cargue los estilos de Tailwind y guardamos. Y lo siguiente es ejecutar el proyecto nuevamente. Entonces puedo abrirlo nuevamente, puedo decir npm run dev. Y esto lo que va a hacer es que nuevamente va a lanzar el frontend. Entonces si yo vengo, vamos a ver reseteado los estilos. Listo, entonces vamos a arreglar algo. Entonces vamos a venir aquí. Vamos a cerrar todo, vengo en app.tsx. Y primero, para tener un poco más de orden, estos componentes de aquí vamos a separarlo por aparte. Voy a crear en src un componente que se llame, por ejemplo, appcontent.tsx. Y estos dos componentes que tengo aquí, nodeform y nodelist, lo voy a cortar. Vamos a crear aquí un componente básico. Vamos a colocarlo aquí adentro. Y vamos a exportarlo inmediatamente. Y aquí lo formateamos. Ahora, estos de aquí necesitan sus importaciones, así que voy a cortar esto de aquí. Y voy a pegarlo aquí arriba. Y estos dos vamos a agruparlos en un div. Y aquí vamos a pegarlo. Ahora ustedes dirán, ¿por qué un div si podemos hacerlo en un fragment? Bueno, porque voy a estilizar. Entonces vamos a añadir unas cuantas clases. Primero, desde Tailwind voy a colocar aquí una clase. Y recuerden que si no tienen Tailwind instalado o es la primera vez que lo usan, simplemente busquen una extensión en Visual Studio Code que se llama Tailwind, tal cual. Y esta extensión les va a permitir tener autocompletado dentro de su proyecto. Ok, entonces aquí voy a decirle max.wxl, que es para que ocupe un ancho máximo, un mauto para que esté centrado. Vamos a colocarle un hscreen para que ocupe todo el alto de la pantalla y un padding y de 40 para que tenga un espaciado arriba y abajo de 40. En este caso no es de 40 píxeles, sino es de 10 rem arriba y abajo, como pueden ver, que sería 160 píxeles. Lo siguiente, un h1 que diga, por ejemplo, notes, ya que es una aplicación. Y vamos a colocarle aquí text 5xl. Y vamos a colocarle font bold. Y un text center. De hecho aquí no, font bold, text center. Y vamos a colocarle aquí un padding y de 5. No sé qué extensión le hace el conflicto cuando doy un enter, pero bueno, vamos a guardar. Y venimos y bueno, si refrescamos no vamos a ver nada aún porque no estamos utilizando este componente. Así que tengo que cambiar lo que va aquí. Voy a tener que importar primero el app content. Entonces le digo, vamos a importar app content desde app content. Y aquí vamos a colocarle lo mismo, app content, guardo. Y ahora sí, si ven en la aplicación, pueden ver que el Notes está centrado. Entonces vamos a continuar con el formulario. Vamos a venir en Nodeform. Y en cuanto al Nodeform, vamos a crear una especie de tarjeta. Entonces vamos a venir aquí y vamos a colocar una clase, por ejemplo. Le digo, vamos a colocar una clase, un class name que sea bgsync de 900, un padding de 10 y un rounded md para que tenga un borde redondeado. En cuanto a las clases del input, vamos a colocarle un bg neutral, que es un color oscuro también, 900, 800 de hecho, un padding x de 3 espaciado a los lados, es decir, izquierda y derecha, y arriba y abajo un padding y de 2, y luego un w full para que abarque todo el ancho posible del contenedor, un block para que ocupe todo el ancho y los elementos siguientes pasen abajo, y vamos a colocarle un rounded también md para que tenga un borde redondeado, y finalmente un margin button de 3 para que se separe del siguiente elemento. Esta clase de aquí le voy a copiar y vamos a venir aquí en este text area y vamos a pegarlo también. Listo, vamos a ver qué más nos falta. Y cuanto al botón, vamos a colocar una clase, un class name que sea un bgsync, que sea 500 por ejemplo, un padding x de 3, un padding y de 2. Vamos a colocarle un rounded md, vamos a colocarle también un text white, y con esto tendríamos nuestro botón. Vamos a guardarlo y si vengo, el formulario quedaría de esta forma. Listo, vamos a continuar con la lista que está debajo, la lista de contenido, que es el node car básicamente. En el node list no voy a aplicarle nada porque no estoy creando ninguna lista, pero aquí en cada uno de estas div
vamos a colocarle una clase. Entonces voy a decirle, cada uno va a ser un botón, un BG5 800 por ejemplo, un padding de 2, margin button de 2 y un flex, para que se coloquen uno al lado del otro. Ok, quedaría así, pero no luce bien, así que primero el H1 vamos a colocarle un class name, por ejemplo, que diga algo como font bold. Vamos a ver, font bold, que es este de aquí. Vamos a colocarle un text XL, que es este de aquí, y vamos a colocarle también estos. De hecho, tanto el div como la etiqueta p, como son un mismo, digamos un mismo texto, vamos a colocarlo dentro de un div. Y los botones, para que estén al lado, vamos a colocarle aquí sus estilos, pero si nosotros queremos que se vayan hacia los extremos, podríamos colocarle un justify content, o por defecto ya se irían, es decir, estarían uno al lado del otro, como pueden ver. Ahora, para que los botones, por ejemplo, ocupen también sus colores y demás, vamos a colocarle aquí una clase. Sería de esta forma, un class name que sea bg red 500, un padding x de 3, un padding y de 2. Vamos a colocarle un round nmd para que tenga un borde redondeado, y también un text white y un ml auto. Listo. Esto de aquí de hecho es muy similar a lo que vamos a tener en el siguiente botón, que en este caso vamos a pegarlo aquí y vamos a colocarle, de hecho aquí vamos a colocarle la weight porque dice que no lo estamos utilizando, y aquí no sería un bg red, sino vamos a colocarle otro color. De momento voy a dejarle simplemente con un bg slate, o bueno, un bg green de momento, ok, pero luego lo vamos a cambiar. Entonces lo dejamos así. Ahora estos de aquí, para que estén agrupados, también podríamos colocarlo en en un div y demás. De hecho podríamos hacer esto, estos dos botones puedo cortarlos, por ejemplo, okay, los dos botones, y los coloco dentro de un div y los pego aquí debajo. Entonces van a estar uno pegado al otro, pero puedo colocarle, aparte de flex, un justify between, y esto los va a enviar al extremo. Y aquí, para que se separen un poco, simplemente voy a colocar una clase que diga flex gap x de 500, que es como decir una separación de x en ambos elementos y se separan. Y también puedo colocarle a cada tarjeta un margin button, por ejemplo, un margin, de hecho margin 2, para que es margin el eje de las y. Ok, y ahí están separadas. Entonces cada vez que yo creo algo nuevo, save, y ahí aparece. Listo, entonces ya estaría prácticamente, solamente que el done, cuando yo doy un clic, tan solo cambia el texto y quisiera que cambie las clases. Entonces, para que cambien, vamos a decirle aquí que estos class name de aquí, PG green y demás, vamos a colocárselos tan solo dependiendo del estilo. Entonces vamos a hacer esto, voy a cambiar estos strings de aquí, vamos a colocarlo de esta forma, y aquí ya no voy a estar utilizando los strings de doble comillas, sino los backticks. Y ahora sí ya podemos concatenar, entonces ya podemos interpolar, mejor dicho. Entonces lo que vamos a hacer es que aquí al inicio o al final también da lo mismo, podemos decirle que aquí vamos a interpretar código. Entonces voy a decirle, dependiendo si node.done es true, es decir, si ya fue hecha la tarea, entonces colócale un bg sync de 500. Caso contrario, si aún falta hacer, entonces vamos a colocarle un bg green de 500. Entonces esto lo que va a hacer es que si nosotros guardamos y venimos aquí, yo puedo marcarle como, digamos, como que no está hecho, y nuevamente me muestra el botón para marcarlo como hecho. Entonces esto de aquí es para cada elemento. Ok, de hecho aquí también falta limpiar el formulario. Esto ya son cuestiones del frontend, pero bueno, también podríamos hacer esto cada vez que se dé un enter. Nosotros podemos decirle que esto va a ser un initial state, por ejemplo, con initial state, y pego estos dos elementos. Entonces aquí en el useState ya no los tipeo aquí, sino le digo esto es un initial state. Ok, initial state. Y aquí cuando yo termine de añadir una nota, le digo ok, después de que sea exitoso vas a decir set node y initial state, guardo, y cada vez que yo añado una nueva tarea doy un enter, se añade y se limpia el formulario. Bueno, eso debería mostrarse, pero aquí pasa que no me está mostrando el valor de lo que contiene el node. Vamos a ver title, y aquí también el textArray debe contener el node.description para que refleje el estado. Ahora sí, save, se limpia, y también podría colocarle un focus. Bueno, ya está, pero no aplica, tengo que seleccionarlo quizás con una referencia para poder capturarlo. Entonces con esto ya tengo básicamente todo.
Ok, con esto ya tenemos el ejemplo terminado y ya lo tenemos estilizado. La última parte sería desplegarlo. A partir de allí, bueno, ya podrían escoger cualquier servicio en la nube. Pero he creado un video adicional para todos aquellos que están con el botón unirse en el canal, para que puedan ver un video extra de cómo desplegarlo gratuitamente utilizando un servicio que se llama Railway. Así que si quieren saber el paso a paso de cómo desplegar este proyecto, también les voy a dar un video adicional. Así que es una forma de darles un contenido extra a todos los que están aportando en algo al canal.